Buenas tardes, soy el arquitecto José Ábalos. Vamos viendo el tema de catastro urbano municipal y estamos en la octava clase. La clase anterior veíamos todo el tema del impuesto predial y vamos a retomar un poco esos conceptos que da la norma técnica respecto a varios puntos que hay que tenerlos claros en el impuesto predial. Sabemos que el impuesto predial quizás un acto de buena fe en el cual participa el contribuyente, ¿no? Presentando sus valores de predio, ¿no? Presentando ante la municipalidad que es propietario o posesionario de un predio y que da lugar a varios procesos dentro de la municipalidad, ¿no? El registro de los datos técnicos del predio o la construcción que tiene, ¿no? También sabemos que en la Constitución Política del Estado pues abarca varias condiciones con respecto a la protección de las propiedades en el Perú, ¿no es cierto? Sabemos que no puede ser embargable, no podemos confiscarla, pero también existe la contrapartida propia en que la municipalidad exige, ¿no? Básicamente la presentación de los datos técnicos de su predio, ¿no? Y ahí viene la contradicción, ¿no? La municipalidad en sí, ¿no? Exige que se presente básicamente el contribuyente para poder tener un registro, ¿no? Cuando sabemos que en el tema de catastro, inventario, que es el primer registro que debe tener toda municipalidad o toda administración de la ciudad, pues no se está cumpliendo. Entonces quedan desfases entre lo que es la elaboración del catastro, la implementación del mismo en la municipalidad, ¿no? Y respecto a los costos, pues, ¿no? A los montos con los cuales se registran las edificaciones. Básicamente, el registro de las edificaciones en la municipalidad llamamos el autoavalúo, ¿no? Básicamente se dan bajo dos normatividades directas o dos formularios que permiten el ingreso de los datos. Uno es el predio urbano del PU y el otro es el HR, que es la hoja resumen. En ambos casos, con esas dos informaciones se ingresan los datos, ¿no? Pero existe el otro tema, ¿no? Que el ingreso de datos a la municipalidad pues no es corroborado por la municipalidad directamente en campo. ¿Por qué no es corroborado? Porque la municipalidad no tiene pues la información de esos predios que se están presentando. Una persona, ¿no? Se dirige a la municipalidad con la finalidad de registrar. Esta es la municipalidad. Registrar lo que él tiene como propiedad. Esto lo traslada a la municipalidad, ¿no es cierto? Y traslada bajo los términos de la agregación de autoavalúo o el HR o el PU. Y el PU, las dos cosas. El predio urbano y lo que es la hoja de resumen. Todos los datos son transmitidos del terreno del propietario hacia la municipalidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Como la municipalidad no tiene ningún elemento de juicio de la existencia de este terreno, no tiene datos, solicita que el propietario lo presente los datos, ¿no? Entonces, este tema es lógico y debería ser de ingreso directo, ¿no? Sin validar, porque la municipalidad sin validar la información que tiene, porque la municipalidad debería tener su base de datos que me permita, ¿no? Comparar lo que hace el HR y el PU con lo que existe en campo, ¿cierto? Si yo tuviera la base de datos, yo lo único que hago, ingreso esto a la base de datos, la información, y debe saltarme cualquier inconsistencia, cualquier error. ¿Sucede eso actualmente? No está sucediendo. Menos la municipalidad retorna a revisar ese predio, ¿no? Ese predio que estamos marcándolo como predio del contribuyente. Pero existe también un tamiz adicional informal, que son las personas que están con su letrerito afuera, ¿no? Y la persona que va a presentar sus datos, en vez de pasar directamente a la municipalidad, hace este trámite. Y de aquí pasa a la municipalidad. Este señor es el informal tramitador, ¿no?
Este informal tramitador lo que hace es variar la información del terreno en beneficio del contribuyente, porque nunca lo hace en beneficio de la municipalidad. ¿Por qué creen que estos señores están sentados ahí, no? Están sentados básicamente ¿con qué finalidad? Con la finalidad de beneficiar al propietario que básicamente no tiene ningún conocimiento de lo que es el autovalúo, o que básicamente es el tema de lo que es el impuesto predial que tiene que darse, ¿no? Gracias. Entonces hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Que la información municipal, a través de todo un procedimiento administrativo, carece de validez la información que recibe, porque no tiene una base de datos que contraste y reciba o se den cuenta o salga las incoherencias de la información con respecto al aspecto físico, ¿no? Y el otro, más grave, porque es consecuencia de esto, no, es al revés, lo que recibe es consecuencia de no tener eso, es haber obviado hacer un inventario o un catastro para generar una base de datos. Esa base de datos alfanumérica cartográfica me podría dar la facilidad para la municipalidad y la validez de toda información que llega, ¿no? Como no existe este tema digamos, de convalidación, la municipalidad pues erróneamente registra datos que no coinciden con la realidad y el poblador ya se dio cuenta, ¿no? Y como se da cuenta que hay gente que no registra realmente porque existe este tramitador, algunos casos que son nuevos contribuyentes ya no se acercan, ya no van. No van porque realmente, como la municipalidad solamente así, a ojo de buen cubero, está recibiendo la información, pues la gente ya no quiere efectuar ningún trámite. Pero todo el procedimiento que nosotros estamos recogiendo desde la implementación hacia las normas técnicas y legales del primer rubro que en este caso la municipalidad hace recurso, que es el impuesto predial, ¿no? El catastro, básicamente su primera orientación era netamente fiscal. Entonces prosigamos la clase en cuanto a lo que es el principio de irretroactividad de la norma municipal. De acuerdo con este principio, las normas jurídicas que se apliquen a estos procesos, desde su entrada en vigencia, va a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo algunas excepciones como en materia penal, cuando es facilidad al reo, cuando es favorable al reo, ¿no? O sea, básicamente esto no es retroactivo, o sea, empieza cuando nosotros directamente iniciamos un proceso administrativo, ¿no? Todo lo que hay atrás, ¿no? de ese previo titularidad, todo, ¿no? Como que ya ha sido resuelto, ¿no? Ya se asume también que la desmembración o la independización de ese predio antes de presentar a la municipalidad ya se efectuó. ¿Sucede eso? No. O sea, están presentándose casos en la municipalidad básicamente con un tema de saneamiento físico-legal, ¿no? Y los aceptan, ¿no? Tanto es el tema de que recibe la municipalidad muchos temas de saneamiento físico, o sea, informales, ¿no? Que el siguiente paso directo es que de aquí ¿a dónde debe pasar? A SUNAT, se debe registrar. Pero en muchos casos se quedan en la municipalidad. Por dos cosas. La municipalidad debería orientar que cualquier trámite que se efectúe en su jurisdicción debe acabar como proceso en los registros públicos, ¿no? Dícese de construcción, declaratoria de fábrica, subdivisión, acumulación, demolición, dícese de construcción. Todo debe pasar e inscribirse en registros públicos. Pero no lo hace por dos razones, porque no tienen, digamos, la validez de los documentos como para poder indicarle vaya a registro, porque a lo mejor necesita un saneamiento físico. Y las personas que hacen o construyen o dan una licencia de construcción a través de la municipalidad, construyen y terminan la construcción, hacen su finalización de obra y lo dejan ahí, ¿no? No les indica que hay que hacer una declaratoria de fábrica, y si lo hacen, todo se queda en la municipalidad, ¿no? Por eso es que aparecen las dos normas, ¿no? Para poder regularizar, existe en la municipalidad la 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas e Edificaciones. Pero si nosotros queremos
hacer más corto el trámite de saneamiento físico legal, pues trabajamos sin paso por la municipalidad a SUNAR toda la información que sea bajo la norma es la 27157, que a través de la declaratoria de fábrica podemos regularizar la misma, licencia de construcción, independizaciones, propiedades, podemos regularizar todo, ¿no? Pero siempre y cuando esté antes del 20 de julio del año 99, así es. Por lo que las normas en sí deben darse una vez posterior a lo que es el ingreso a la municipalidad. En realidad lo único que tendría, digamos, como validez de información municipal es el registro de las propiedades. Ese registro de propiedades, por ejemplo, es básicamente los terrenos, ¿no? Y ahí se pierde todo. E inclusive en los terrenos lo presentan, puede ser un posesionario, puede ser un propietario, y lo registran en la municipalidad, ¿no? Lo que sí no sucede es saber orientar que el hecho de que el posesionario en sí no tiene, digamos, el uso del terreno por ser mismo posesionario. Él tendría que aperturarse a subir un nivel, o sea, ser propietario y llevarlo a registro público. Muchos de los propietarios que se presentan en la municipalidad tienen una propiedad, terreno hablamos, y lo que no se percata es que en qué condición la recibe. Basta, y creo que casi el 80% de los propietarios, que alguien se lo venda con un contrato de compra-venta ante un notario, y ahí se quedó. Son poca la gente que tiene un conocimiento de lo que es la cultura registral. Tanto es así que SUNAR hace campaña sobre eso, ¿no? Pero yo he visto, pues hay mucha gente, incluso joven, más joven que uno, que no tiene conocimiento de eso. Y adquieren propiedades, ¿no? Y la presentan en la municipalidad y ahí quedó. Para ellos está bien así. Entonces podemos contarnos con posesionarios nuevos que inscriben su propiedad, desarrollan, porque eso sí, no sé qué hace la municipalidad, pero le exige que haya la propiedad inscrita en registro público para poder construir. Saber un propietario, ¿no? Ahí se entrampan las cosas, pero digamos que casi recibe, y salvo que construyas, o sea, solicite la licencia de construcción bajo las modalidades administrativas en la municipalidad, es que te ves obligado a inscribir tu propiedad como posesionario que eres en registro público. Y ahí está la madre del cordero. Como nadie hace eso, porque es un gasto y demora, primero construyo y después regulariza. Y en la regularización, ya vendré porque ya tengo mi casa construida. Esa es la mentalidad que se tiene. Por las normas mismas de inconsistencia municipal que no permite asesorar adecuadamente a los propietarios, por el trámite que vemos constantemente, ¿no? De personas inescrupulosas que lo que hacen es ser un intermediario entre el señor que presenta, el contribuyente y la municipalidad, y lo peor del caso, está casi pegado a la municipalidad. Estos no se ubican ni lejos ni a 2 cuadras, no, están ahí. Y la municipalidad como que los permite, ¿no? O sea, uno no inscribe su predio o casa a la SUNAR, no es propietario. Acuérdense que la propiedad nace solamente de la inscripción del terreno. En el Perú, la propiedad es el terreno. Todo lo que usted construya suma en valor, en valorización, en tasación. Mientras no tenga su nombre, porque usted puede llevar, mire, ¿qué tal si yo le vendo constructora Santa Elisa? Lo vendo en los años 60 a usted un terreno en Magdalena del Mar. El contrato de compra-venta indica que propietario Santa Elisa de toda la urbanización independiza el terreno y se lo vende a usted. Y usted lo adquiere, me paga, normal, y lo presenta a la municipalidad. Usted ahí no es propietario. El propietario es la constructora, porque es dueña de todo. Si no independiza, ¿no?, a nombre de usted, ¿no?, que a lo mejor ha llegado a un notario, ¿no?, haciendo la independización, ¿no? Pero lo hace básicamente hasta el notario. Y ahí queda. Y se va la constructora. Usted vive 30, 40 años y en las fechas de ahora, después de más de 50 años, usted lo que quiere es regularizar. Lo que pasa es que esa constructora de los años 60 ya no existe. ¿Me entiende? En NACE ya está en liquidación. Y usted se va a registros y quiere ver su nombre. Y no va a aparecer su nombre. Va a aparecer de la constructora, o va a aparecer de NACE, o del Ministerio de Vivienda, o de la municipalidad. Entonces,
usted no es propietario. Puede tener todos los documentos en regla, pero faltó el último paso. Por obligación, las constructoras, las inmobiliarias que venden terreno o un departamento deben llevarlos a registro público. Y la municipalidad debería llevar eso, o sea, indicar que el paso final de registro público y obligar al contribuyente a que su terreno se lleve al registro público. Pero tampoco tienen conocimiento de eso. Entonces, para ellos no es necesario, para retribuir el contribuyente a la municipalidad con el impuesto predial, no es necesario ser propietario. Basta que te registres como contribuyente. Primer problema, para ser contribuyente debería exigirle que sea propietario. Porque estoy exigiendo a alguna persona que a lo mejor es un invasor, a lo mejor no es propietario, es posesionario, ¿no? Pero para cualquier trámite administrativo, ahí sí le pido licencia de construcción, licencia de funcionamiento, y ahí es donde espanta. ¿Por qué cree que nace la informalidad? Porque no quiero presentar una municipalidad, no, sino porque no reúno los requisitos que me dice la municipalidad y no lo presento. Primer requisito importante para cualquier licencia o documento de la municipalidad es que tú debes ser propietario. Yo quiero una declaratoria de fábrica, o sea, deme su título de propiedad, deme su constancia de registro que aparece que usted aparece en registro público. O sea, primer tema, por ese lado empieza la informalidad. La gente no quiere hacerlo porque es tedioso. Registros públicos les indica, pueden regularizar todas aquellas construcciones antes del 20 de julio del año 99, sin pasar por la municipalidad, con formularios registrales aprobados, y utilizan esta norma y se van de frente. Y después la municipalidad, de una manera muy abrupta, se da cuenta de esto al cabo de 2 años, que todos se están pasando por abajo, de frente a registros públicos. Entonces hace la municipalidad, que no debió hacer, en el certificado de parámetros ponen un sello, indicando que no pueden hacer con esta norma. Y ya no la reciben, tiene que hacerlo todo en la municipalidad, bajo esta norma de acá. Como les digo, posesionario o propietario, 2 condiciones de propiedad. Son, en realidad, no, de titularidad. La condición de propiedad se da solamente para el propietario. Y los dos tienen la misma condición de titularidad, pero caramba, el propietario, su nombre sí aparece en registro. En cambio el otro aparece con la constructora o la tercera persona que le vendió, ¿no? Pero su nombre, o sea, la propiedad en el Perú tiene que ser a nombre de una sola persona. O digamos una sociedad conyugal, o una sociedad jurídica. Pero tiene que haber, ¿no?, el nombre inscrito de eso en registros públicos. O sea, que la persona que es titular, su nombre debe aparecer en registro para ser propietario. Tanto es así que la banca formal solicita para un préstamo, ¿no?, si usted avala su terreno, que su nombre esté en registro público, que tenga declaratoria de fábrica, ¿no? Si eso, y todavía tasan encima, ¿no? Yo quiero 80.000, pero ellos mandan y revisan, no me sabe, esto vale 60. Y te dan un préstamo por 60. Pero tienes el aval. El posesionario no puede hacer eso. Cuando uno ha adquirido por términos de su programa de vivienda, como enlace aquí, no te piden declaratoria de fábrica. Sí, lo que pasa es que la declaratoria de fábrica no es obligatoria, ¿ya? Pero la banca, o sea, si vas a una entidad financiera y quieres sacar un préstamo, te va a pedir la declaratoria de fábrica. ¿Por qué la declaratoria de fábrica? Te pide la declaratoria de fábrica porque es la declaración de la construcción final y debe estar firmado por un profesional. Por lo tanto, ellos también revisan, ¿no? Y es el primer paso para saber, para poder valorizar el inmueble. O sea, tú vas a una entidad financiera con una finalidad, el préstamo económico. Y entonces tú dices, ¿con qué avalo? Porque yo te pide, tienes que tener un respaldo. Entonces, es tu propiedad. Y ahí salta, su nombre de aparecer en registro público. No que sabe que el señor se fue a Japón, no que es de NASA, está en liquidación. Ya no te dan, o sea, te discriminan así. Los programas de vivienda del Estado, ¿no? Los programas de vivienda del Estado, que vienen más o menos, y hemos visto con una historia, ¿no?, de los años 1940 aproximadamente, ¿no?, sin nombre, y un poco antes, a lo mejor, ¿no?, porque el Estado ejecuta edificaciones, ¿no?, con recursos del Estado y genera para ciertos rubros de pobladores, obreros al inicio, casas, ¿no?, para obreros, ¿no?, casas para, digamos, gente administrativa, ¿no? Administrativa, ¿no? Y generan lo que llamamos nosotros el sorteo. O sea,
Y después, a partir de los años 1970, nace lo que es el FONAVI. El FONAVI es el Fondo Nacional de Vivienda. Ese Fondo Nacional de Vivienda nunca fue un banco. Nunca la gente depositó y se fue guardando esa plata. No era un ahorro del proceso. Esto era una oficina y estaba una oficina pequeña de una sola persona ubicada en lo que era antes el Banco de la Vivienda, que estaba entre Camaná y Emancipación. Es un edificio. Ahí funcionaba. Yo me acuerdo de haber ido a finales, principios de los años 80 y era una oficina pequeña. O sea, la ley se da aquí, pero más o menos deja efectivo entre el año 75 y los años 80. Y en este periodo de tiempo nace el FONAVI. Y este fondo nace con un porcentaje para cada trabajador que el Estado recaba, ¿no?, como impuesto obligatorio, ¿no?, y genera los nuevos proyectos de programas de vivienda del Estado. Y estos sí nacen con sorteo público y solamente participan aquellos que aportan eso. Mucha gente actualmente está recuperando, entre comillas, lo que el gobierno pasado dictaminó, ¿no?, que pueden recuperar sus fondos, que el banco que tenía guardado su dinero, ¿no?, ahora lo puede recibir. Oiga, señor, nunca fue banco. Todo lo que resultaba de acá se construía. Y mire qué cosa ha construido. Programas habitacionales, las Torres de San Borja, Limatambo, San Felipe, ¿no?, Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de conjuntos habitacionales fuertes en donde mucha gente está viviendo. Tupac Amaru, en el Callao, Santa Marina Norte, Sur. Estamos hablando de Condevilla Señor. Estamos hablando de conjuntos que nacen de los años 40 hacia adelante, porque había participación del Estado. El Estado tenía elementos o instituciones, organismos, que generaban, digamos, entre urbanistas, arquitectos y ingenieros, proyectos habitacionales. Entraba un gobierno en los años 60 y tenía un Plan Nacional de Vivienda. El señor Belaúnde Terry era arquitecto y todos los demás que seguían tenían la carrera de ingeniería o arquitecto. Eso programaba en 5 años la construcción obligatoria de eso. Casi el 40%, llamemos hasta el año 2000, el 40% de las construcciones del Perú fueron generadas por el Estado. ¿A través de qué instituciones? Nacen de lo que es, a este nivel, la Corporación Nacional de Vivienda, ¿no?, la Junta Nacional de Vivienda, EMADI Perú, ENACE. Yo tuve la suerte de estar en estas dos instituciones, básicamente en estas dos instituciones, su final. Me liquidaron justo con ENACE. Pero todas eran instituciones o empresas del Estado que generaban no solamente programas de vivienda, sino hacían pistas, veredas, planes nacional de vivienda, planes urbanos. Esto ahorita no existe, no hay. ¿Qué institución del Estado está generando construcción masiva? Están un descuento a los trabajadores. Definitivamente, mire, tanto es así que del 100% de la población, ¿no?, los fonavistas tenían la condición de que, uno, aportantes. Tenían que ser aportantes, no todos eran aportantes, porque había gente independiente, en particular, algunos no querían, no era obligatorio, pero todos los que trabajaban en la entidad del Estado, ¿no?, era obligatorio su descuento. ¿Y qué sucedía? Le ponían requisitos, por lo tanto ahí usted participaba para este complejo habitacional y de ahí ya se reducía casi al 40%. Y de ahí, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿no?, y algunos que habían que tenían cierta condición especial, se les separaba un 5% de esto para ellos nada más. Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Y yo participaba en ese 5% dentro de lo que era el sorteo en general, ¿no? Y uno participaba, ponían condiciones, pues a lo mejor. Pero en el sorteo también, el que salía del sorteo seguía pagando, aparte de... A ver, fuera de lo que... Claro, solo... Claro, lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Yo lo entendí de esa manera, porque a mí sí me descontaban también. Inclusive, yo en un sorteo de FONAVI tuve la suerte en Chorrillos de tener un terreno. Logré participar, pero fíjate las condiciones que había. Yo tenía 30 años. Y ahí venía máximo hasta 35 años, que tenía que tener carga familiar, mínimo un hijo. Entonces, esas personas participaban y se sorteaban. Había gente que eran solteras. Entonces, esas gente podían participar, pero había un rubro que te impedía porque tenía que tener carga familiar. O si no,
podían sustentar la carga familiar que ellos como hijos podían, pero tenían menos probabilidades porque las condiciones eran esas, ¿no? Pero una vez que tú conseguías tu terreno, ¿no? Tenías tu terreno, no construido necesariamente, yo tuve un lote nada más, ¿no? No quiere decir que el FONAVI inmediatamente se cerró. La persona seguía aportando, más FONAVI, pero esta plata seguía sucediendo para más construcciones. Imagínense que cada aportante, en mi caso, ya conseguí mi terreno, ya no aporto. Entonces estamos hablando que se va a reducir el fondo del FONAVI. Tenía que seguir para seguir construyendo. Además, le digo una cosa. Aparte del valor del terreno que seguía para... Claro, es que, por ejemplo, en ACE, ¿qué hacía? Había el sorteo público, ¿no? Se te regaba tu contrato de compra-venta a 25 años. Y te daban a veces un terreno para poder construir, o te daban un departamento. Imagínense los que salieron sorteados en Residencial San Felipe. Mira la ubicación que estaba. Entonces, esa gente ya tenía dónde vivir, ¿no? Y eran familias de menores de 30 años. Estamos hablando que le estaban dando facilidades a mucha gente, ¿no? Creo que tenía errores definitivos, pero yo creo que si se percatan, esa plata nunca estuvo, digamos, en un solo sitio. Que políticamente cada gobierno lo utilizó, no el dinero, sino este proceso, esa es otra cosa. Durante muchos años se comenzaron a construir, hasta que vino la época del terrorismo. En la época del terrorismo ya ni construía, no había ni un centro comercial, ¿no? ¿Se acuerdan? En esa época usted se iba a lo que era el centro cívico y era un desierto, la torre vacía, nadie podía caminar por lo que es Isla ahora porque la gente estaba cerrado, pues. Ni un alma. En la noche era gente de mal vivir, ¿eh? No había escala, no había buón, no había nada de eso. ¿Y la gente qué hacía? Tampoco podía construir. Entonces, en vez de dar un terreno con servicios o una casa, comenzaron a tener, en ENACE me acuerdo, el término que llamaba el núcleo básico. Algo mínimo, 32.5% de área construida. Un ambiente múltiple con baño, cocina, ¿no? Y servicios. Así le daban, así podía. Y eso aún así no postulaban todos. No podía, no alcanzaba, ¿no? Y se llegó a reducir tanto el área que ya no fue 32, sino lo mínimo que alcancé a ver fue un área de 11.22 metros cuadrados. Parece como era chino. Era un cuadradito, Un módulo nada más. sí, inclusive un cuadradito con su baño, ¿no? Sí. Su baño y un ambiente múltiple, nada más, ¿no? Y sin terrajeo, en casco habitable. Y la gente solamente, ¿por qué? Porque se había hecho un análisis social, socioeconómico, que la gente no podía pagar más de esto. En cambio ahora, si hubieran departamentos, ¿usted cree que la gente tiene mayor capacidad adquisitiva? Pueden sustentar mejores recursos, pero no tenemos las entidades del Estado. Ahora, les digo, ¿no? Lo del FONAVI ahorita, el gobierno anterior creo que lo que hizo fue darle un cariz distinto para políticamente ganar. Y le metió a la cabeza a la gente que definitivamente había dinero del FONAVI que había que devolver. Y ahora se dan cuenta que no pueden devolver porque todo está construido. ¿Y de dónde salió toda esa plata? No. De eso que están recibiendo. Está saliendo del erario nacional, por lo tanto, de nuestro propio bolsillo, ¿no? Yo tengo un problema. ¿Me cuento? Dígame, sí, ¿como quién avanzamos? Yo soy fonavista. Igual que yo. Todo, bueno, salió ahí la estatua en Santa Rosa, en Callao. Ajá. Salió el sorteo. Bueno, salió el sorteo al segundo, pero el primero no se presentó, entonces... ¿Departamento o casa o módulo? Departamento ya. Ah, ya qué... solamente para vivir, ¿no? Claro, sí, así era, pues. Y era más caro también, inclusive. Pagué la cuota inicial justamente por mi tiempo de servicio. He sido empleado del Estado. Ajá. Iba pagando mensualmente, como en ese tiempo era INDI, creo que en la época de Ale García. Para todos los meses 70. Cuando llegó el food shop, entonces pues Rosite, vinieron los soles y se convirtieron en Rosite, pues quedando bien bajo. Claro. Y conseguí, pagué, compré todo. Porque era para pagar en 20 años, 15 años. Sí, 20, 25 años, ¿eh? Sí. Entonces, terminé de pagar ya, cancelé ya. Pero me dijeron, ¿sabe qué, señor? En NACE fui. Me pagué ahí, me dijeron, va a ir al banco, tráigame el recibo. Tengo un notario, no recuerdo un notario. Y no fui al notario.
me quedé con el recibo que había cancelado la casa. Le tienen que dar una cláusula de cancelación. No le dieron. ¿Cómo? Una cláusula de cancelación. Con esa cláusula de cancelación más el contrato de compra-venta, usted puede inscribirse en registro público. Pero no solamente... Sí lo puede conseguir. ¿Y sabe por qué le digo? Porque ENACE ha liquidado, pero todavía está como empresa en liquidación. Está ENACE en liquidación y ellos tienen todo el bagaje, el legajo de todos los contribuyentes. Y si revisan su contrato y usted tiene algún documento que ha cancelado, ellos los buscan y elaboran la cláusula de cancelación, la llevan al notario ellos mismos y se lo dan listo para que usted lo vaya a registro público. Exacto. El que si no me equivoco, está en Pedro Miota, en San Juan de Miraflores, frente o al costado de Luz del Sur. Exacto, Pedro Miota, cuadra 4 creo que es. Yo le digo porque hice ese trámite. Yo lo hice y yo inscribí, mi nombre está en registro público. No podía, pues, porque había liquidado la empresa. Ahora, hay un tema ahí, ¿no? Mire, el tema pasa, antes que me olvide esto, estamos hablando de ENACE, el tema pasa que había una normatividad para las construcciones de los programas de vivienda del FONAVI y del Estado. Y era un término que se hacía, que se tiene hasta ahorita, construcción simultánea. Si los proyectos habitacionales son mediante construcción simultánea de vivienda, se exoneraba inicialmente exoneración de lo que era la licencia de construcción, porque simultáneamente se hacía con una entidad del Estado, ¿no? Y había el periodo entre lo que es el lote hasta el periodo donde es la construcción, ¿no? Había como un tiempo de gracia en lo cual usted no paga multas, pues. Y eso se indica en el contrato de compra-venta. La construcción simultánea, que después lo agregaron, construcción progresiva, porque era así, simultáneo de vivienda, permitía que las obras que se hacían, como no se hacían en una casita, se hacían en forma conjunta, no era necesario la licencia de construcción. Y no acarreaba multas en el periodo de tiempo hasta que usted tuviera su casa, ¿no? Y esa ley, esa norma se da para todos los programas de vivienda, ¿no? Quizás por el hecho de que los programas de vivienda tenían pues una característica técnica distinta, la municipalidad no podía intervenir, ¿no? Porque era la entidad por encima del Estado. En este caso era ENACE, que pertenecía al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio de Vivienda en esa época, ¿no? ENACE fue hasta el año 99. Octubre del año 99 que nos quedamos sin trabajo todo el mundo, porque el gobierno del señor Fujimori decidió eliminar a todas las empresas del Estado. Dijeron que había la burocracia en eso. Y lo que hizo fue que entrara toda la empresa privada como está ahorita, ¿no? En ese entonces teníamos Pesca Perú, Minero Perú, Sedapal es única que queda, ¿no? Está Minpeco, ENACE, eran fuertes, Petroperú, eran fuertes, ¿no? Entonces el Estado peruano, el presidente de la República, se podía reunir en lo que llaman el accionariado estatal, o sea, podía reunir a todas las empresas del Estado en una mesa y poder trabajar los programas del Estado, pero a largo plazo. Ahorita, ¿con quién se reúne el Estado? Con nadie. Nada, no se manejan solamente como ministerio, pero era el accionariado empresarial del Estado. Grandes empresas que competían con empresas grandes, ¿no? Tipo Graña y Montero en ese entonces era chiquito. ENACE era una gran consultora del Estado, así como fue MAI, la Junta Nacional, la Corporación Nacional. O sea, ellos diseñaban planes urbanos, construían, planificaban, desarrollaban saneamiento físico legal, ¿no? Y lo mejor de todo, ¿no? Legalmente ellos tenían todo el bagaje de contrato, te daban un contrato válido. Pero todavía no se entendía que eso había que llevarlo a registros públicos. Sabían, había la norma, pero era muy, muy vaga. Ahora sí la exigencia es fuerte. Pero es cierto, mucha gente en diferentes partes del Perú y a nivel nacional están viviendo en casas de programa de vivienda del Estado, que le llaman casa de ENACE, ¿no? Que es lo último que se recuerda. Pero antes decía la EMADI, ¿no? Y antes decía de la Junta, antes decía la Corporación, ¿no? Corporación antes que la Junta, ¿no? Pero estamos hablando de construcciones pues que ahorita en la ciudad tienen una condición legal distinta y la municipalidad tampoco no tiene ese hecho. Por ejemplo, ¿ustedes conocen Sensico?
Ya, perfecto. Cecico está entre la avenida Canadá con Guardia Civil, ¿no? Y Poesía. Ya, esa es una gran manzana institucional de un conjunto del Estado. Las Torres de San Borja, ¿no? Esas torres grandes que ven de rojo, todo, es un conjunto que tiene inclusive todo ese terreno que va desde lo que es la Javier Prado, el Guardia Civil, la Canadá, ¿no? Y aquí está Poesía. Tenemos una manzana grande que está Indecopi, está ¿cómo se llama? Nace ahí también Ingemed, ¿no? Estamos hablando que toda esta manzana es Ingemed, está ahí. Estamos hablando de que es una gran área institucional. Estuvo planificado ese programa para eso. Tanto es así que más abajo, llegan pasando aviación, hay una huaca. Entonces estamos viendo y esto se extiende mucho más allá, ¿no? En toda esta zona. Se llaman las Torres de San Borja. Esas Torres de San Borja fueron las últimas entre los años 1980, ¿no? Hasta el año 1990, ¿no? Conjuntos que están planificados, tenían todos los servicios. Ahora no hay esa forma, estamos supeditados solamente a las inmobiliarias particulares, ¿no? Y acá, todo este diseño no había computadoras, se diseñaba a mano. Y con las normas que había, ¿no? En dimensiones y todo. La Torre Limatambo, mira la buena ubicación que tiene, ¿no? Colindando con San Borja, pues está en Surquillo, ¿no? Primavera con aviación. Muy buenas ubicaciones, ¿no? Las últimas que se hicieron, digamos, que se dieron en este caso con la San Borja, Limatambo, en buenas ubicaciones, contrastaba por ejemplo Marbella. Marbella está hacia el mar, ¿no? Está como en Magdalena, ¿no? Y vemos que eso está ahorita construido, pero son con programas de vivienda del Estado. En Barranco encontramos un proyecto que no lo hizo ENACE, pero sí lo hizo el Estado a través del proyecto experimental de vivienda Previ Naranjal, Previ Bocanegra en el Callao, Previ Barranco. En Barranco, donde está el Óvalo Balda, yendo más o menos por la calle Lima, van a encontrar unas construcciones de ladrillo rojo. Esos son los modelos que se dieron y también fueron modelos adjudicados por Fonavi, ¿no? Pero en el caso de Previ Naranjal, es grande la urbanización que está ahí por Las Palmeras, Los Alisos, Panamericana Norte, ¿no? Antes había eso, y mucha gente me dice, es que antes había terreno. No, señor, no. Lo que había era intención de crear un sistema para que el poblador peruano pueda acceder a una vivienda digna, ¿no? Ya teníamos el antecedente de las invasiones. Con esto comenzaron a regular y mucha gente ahí no había distingo. Se presentaba el que económicamente tenía o el otro, los dos eran fonavistas, ¿no? Pero lo que sí sigo insistiendo es que, ¿no? Se planificaba los programas habitacionales, ¿no? Y ese es uno de los términos que la municipalidad, digamos, debe aprender que existe en su jurisdicción. O sea, no todos son particulares, no todos tienen la misma ley, digamos, de adquisición del terreno. En el caso de los conjuntos habitacionales tienen una normatividad que hay que revisarla, una condición de adquisición y de inscripción en registros públicos, ¿no? Construcción simultánea de vivienda, ¿no? Estamos hablando que se hacían en forma Villa El Salvador, Pachacama, la organización Pachacama, Mariscal Cáceres, el programa habitacional Mariscal Cáceres, que hoy es todo lo que es, bueno, fue el inicio de lo que es San Juan del Lurigancho. Entre Bayoba, Canto Grande, Canto Chico, son programas de vivienda. Ahí hay Casablanca, una organización Casablanca también, que también fue un programa de vivienda y fue invadido. Las Flores, Montenegro, ¿se dan cuenta? Todo no fue Fonavi, pero lo que se hizo abarcó y dio inicio a lo que es ahora un gran distrito, ¿no? Mi Perú también salió con un programa de vivienda. Ventanilla, Mi Perú. Conjunto, el otro, Ciudad Satélite, Ventanilla. Antonia Moreno de Cáceres. Es un conjunto hecho por ENACE, MADI Perú. O sea, estamos hablando de casi toda la ciudad, ¿no? Lo tenemos por todos lados, ¿no? Tupac Amaru, en Arriola y Aviación. El conjunto habitacional multifamiliar que está ahí en pleno óvalo de aviación de Arriola, ¿no? que da
Arriola, Aviación y entra ya para La Victoria. Pero antes, antes más pegado para la avenida Javier Prado, hay un conjunto de viviendas multifamiliares. Es Tupac Amaru, hecho por ENACE. Entonces, sea el nombre que sea, Junta Nacional, Corporación Nacional, Junta Emari Perú y ENACE, eran organismos, ¿no?, del Estado, o era el brazo constructor del Estado. Eso es lo que está faltando ahorita, pues, para evitar la polución, ¿no?, y las quejas de las construcciones que se hunden, ¿no?, los grandes bloques, o que básicamente fallan todo el sistema de agua, porque nadie los controla, pues, particular. En cambio ahí había un control muy directo, nacía y salía básicamente de lo que era una programación y un diseño, ¿no? Lo que se habla acá es que esa retroactividad de la ley no va a existir, por lo que en el Perú pues tenemos que revisar las leyes, tenemos que revisar que los documentos que lleguen de un propietario cualquiera a la municipalidad no siempre es un documento simple. Le diga, mire señor, ¿sabe qué? Yo soy de Santa Marina Norte, del Callao, me va al Callao. A mí me lo entregó Emari Perú, ¿no?, en 1970, 80. Aquí está mi documento, tengo este contrato y es un contrato de compra-venta, ellos no daban título de propiedad. Y ella dice, pues, ¿qué es esto? Yo ni había nacido, dice, ¿no? Entonces, no saben que todavía pueden tramitar aquellos que fueron de MAI, ¿no?, que fueron construidos, fueron, digamos, antecedentes de ENACE, pueden regularizar su situación en la misma entidad. Está funcionando. Está, no como entidad grande, ¿no? Si antes había 100, ahora hay 20 o 10, ¿no?, personas que se dedican a la administración de toda la información. Personas como usted que quiere regularizar sus documentos están allá, pero vaya siempre con el documento que le dieron el contrato de compra-venta, los pagos que han realizado, y le falta a usted la cláusula de cancelación. Con esa cláusula de su contrato va a un notario, que el mismo ENACE lo hace, usted paga para que lo haga, y de ahí lo trasladan a registro público. En menos de un mes y medio, usted aparece su nombre en el registro. Eso es importante. Gracias. No se preocupe. Seguimos avanzando. Principio de capacidad contributiva. Permite dar un trato igual a los iguales y desiguales a los desiguales. Desigual a los desiguales. En base a su capacidad económica. Es decir, que es la posibilidad económica de una persona para poder pagar su tributo. De acuerdo a eso, un estudioso, Rodolfo Espizo, dijo, es un principio que exige que se exteriorice la riqueza o renta real o potencial que legitime el tributo, lo cual sucede de tres maneras: por la renta, por el consumo o por el patrimonio. ¿Qué se indica en pocas palabras? ¿No? Los contribuyentes tienen ciertas categorías. Queda un poco chistoso, lo ven acá, ¿no? Un contribuyente que tiene su carro y otro que con la justa tiene para vivir, pero los dos son contribuyentes. Entonces, los dos se pueden presentar, en ambos casos, se pueden presentar ¿a dónde? Acá a la municipalidad. Puede ser de manera tortuosa en algunos casos o de manera directa, pues, ¿no? Uno de ellos que ya tiene mayor capacidad para poder presentar sus documentos inscritos en registro. Hay otros que se quedan con cierto grado, ¿no?, cierto grado de información que no logran avanzar en sus niveles porque es costo todo, pues, ¿no? Pero esto no indica que este debe ser informal. Este no es índice de informalidad, es índice de capacidad. Quizás el señor viva en su terreno y no construya. Quizás el señor sí, pues ya construyó, ¿no? Tiene capacidad para construir. La municipalidad tiene que aceptar en forma igual o desigual a los contribuyentes de su manera que vive. Pero no puede ser posible que este contribuyente presente un terreno vacío en la municipalidad y lo que tiene verdaderamente es un edificio de 5 o 6 pisos. Hay incoherencias entre eso, como si puede estar sucediendo. Suceden esos casos, ¿no? Tú dices, pobrecito, hasta le regalas ropa, cuando vas a su casa tiene más cosas que tú, ¿no? Ahí ese es un tema, pero ese tema económico nadie lo evalúa. Lo primero que debe evaluar es, ¿verdaderamente tiene la edificación que presenta la municipalidad? Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto. No todos van en las mismas condiciones, dice la norma en ese caso, o interpreta de esa manera. Cada uno va de acuerdo a su condición económica, ¿no? Que puede ser inclusive, eso prevalece con lo que es la renta, porque si tiene una condición económica baja no puede construir mucho, no puede tener muchas propiedades, ¿no? Pero ahí hay gente que sí puede hacerlo, ¿no? Inclusive compra el lote colindante y ya gracias a él acumuló.
y construye ya no una casa, sino un comercio, ¿no? Y la municipalidad, sí, bien, lo acepta hasta que se da cuenta que no le había cambiado el uso. Que dos residenciales, no, uno residencial, no suman, ni tampoco es igual a comercio, ¿no? Porque ustedes se percatan, actualmente en las casas, en las manzanas urbanas, de 20 lotes que hay, por lo menos habrá unos 7 comercios locales, ¿no? Y de esos 7, pues a lo mejor 5 son internet, ¿no? O cabinas de internet. Pero generalmente las construcciones dan esa posibilidad, porque tienen el garaje con la condición mínima de un comercio local, ¿no? Ese vecinal que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces eso se da. El primer paso de cambio de uso en una manzana es de vivienda a comercio. Principio de capacidad contributiva. Se trata de un principio implícito, desarrollado por la jurisprudencia constitucional y está muy vinculado con los principios de igualdad y de no confiscatoriedad. La capacidad tributaria debe ser actual y real, así como considerar que todo contribuyente debe mantener un mínimo exento de afectación tributaria. Lógico, yo vivo en un distrito, lo mínimo debe verse afectado la capacidad tributaria por el hecho de la propiedad, mínimo, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que ahí lo que se pretende es que la institución por impuesto no debe ahogar pues al contribuyente, ¿no? No debe dejarlo, digamos, sin vida, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente su capacidad, su afectación tributaria es en base a lo que él tiene. Por eso dice, principio de igualdad y de no confiscatoriedad. O sea, no vayan a irse alegre, no me pueden embargar a mí, entonces no me pago el impuesto predial. No, es obligatorio, pero a la vez es natural, o sea, de libre voluntad, ¿no? Como que si ustedes se percatan, las normas municipales o legales que la sustentan no están muy exigidas, ¿no? Es como el catastro, ley 2829-4. Todas las municipalidades e instituciones que hagan catastro deben acoplarse a esa norma, pero no es obligatorio. Aquí parece que las normas que se dictan siempre hay la posibilidad de no ser obligatorias. Deben ser obligatorias, con la posibilidad de que toda la comunidad entre y aunque las normas indican, deben tener en la implementación, en las municipalidades, ¿no? Deben implementar en la oficina de catastro, dentro de sus funciones. ¿Quiénes las hacen? Ponen un letrero nomás, pero la oficina en sí ya no funciona como catastro. Mejor ejemplo es SUNAT, tiene su oficina de catastro y solamente revisan plano. O sea, no está el proceso catastral. Entonces no hay que ver eso, ¿no? Vemos esto, principio de solidaridad. La solidaridad implica, mire, todos estos principios básicamente fueron tomados en cuenta para las normas municipales. Debe haber todo eso porque estamos hablando de una jurisdicción en las cuales el administrador tiene que tener, pues, así como si fuera en un edificio, un reglamento interno y vivir y convivir en buena voluntad, ¿cierto o no? Por eso hay estos principios. La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a quienes integran la sociedad política. Expresa una orientación normativa dirigida a la exaltación de los sentimientos que impulsan a los hombres a prestarse ayuda mutua. Eso es lo que se da en algunos casos, ¿no? El trabajo comunal, ¿no? El trabajo de prestarse ayuda entre todos, de tener a lo mejor un trabajo, antiguamente se llamaba el trabajo dominical, el trabajo de faena, ¿no? Muchos de los conos, en los años 70 y 80, principios de los 60, 70, finales de los 60, principios de los 70 e inicio de los 80, ¿no? San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Coyique, toda esa gente, Comas, empezó a trabajar su ciudad mediante trabajos dominicales o sábado y domingo que le llamaban trabajo de faena. Todos tenían que participar. Y yo he visto eso, cómo trabajaban haciendo pistas, porque la municipalidad un poco que todavía no los tenía pues en el orden urbano, porque eran invasores, ¿no? O sea, ellos no podían tampoco vivir porque venían, algunos del campo a la ciudad, venían con una situación conocedora de lo que es una ciudad. Venían acá y no tenían nada, no había apoyo porque eran invasores. Por lo tanto, comenzaron a trabajar sus pistas, sus veredas, sus cimientos, ¿no? Yo he trabajado acá, ya perfecto, la señora llevaba la comida. Era un tema, pero de movimiento comunal muy fuerte. De eso ya no se ve actualmente, ¿no? Pero sí queda lo que son los delegados de zona, ¿no? Que se forman, se agrupan. Ese tipo de solidaridad se da porque fue masivo la intervención en territorio, ¿no? Distinto territorio, de trasladarlo de un lugar a otro, ¿no?
el sentimiento haciéndolo sentir que la sociedad no es algo externo, sino consustancial. Y es cierto, es muy importante la participación. Principio de generalidad. Principio de generalidad, ¿no? Contribuye, significa que los tributos han de exigirse a todos los que manifiestan la capacidad, ¿no?, económica tipificada en los hechos imponibles de dichos tributos y que naturalmente estén situados en el ámbito territorial que se extiende el poder tributario al ente público que impone ese. O sea, básicamente, pues, ¿no?, si están viviendo en un lugar porque tienen capacidad de mantener una propiedad, ¿no? Salvo que sean, los contribuyentes, lo vemos de esta forma, ¿no? Una localidad cualquiera, ¿el 100% son contribuyentes de pobladores? No, no es cierto. A lo mejor hay un 40% de contribuyentes, porque a lo mejor de ahí tenemos gente que entran y salen de la localidad, son fluctuantes, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que no necesariamente son contribuyentes, entran y se van de otro lugar, vienen a trabajar acá, o por otro lado viven acá, en la parte educativa sus hijos, pero viven en otra zona, ¿no? Entonces vemos que esta capacidad de acá, ¿no?, es de la ciudad viva. O sea, la ciudad es como un lugar en donde no todo el 100% hace o vive y hace desarrollo de la ciudad. Un porcentaje es perenne, los otros pues están fluctuantes, ¿no? Van y vienen, ¿no? No quiere decir que hagan solamente a nivel de personas, no de construcción. Construcción es permanente. A nivel de personas, viene el INEI, ¿no?, toma una fotografía acá, rápidamente, y aquí hay 10.000, pues. Este distrito X, tiene 10.000 habitantes. Y yo les digo, ¿los 10.000 son del distrito? Un poco difícil, ¿no? Por eso ellos se van casa por casa, entre comillas, casa por casa, ¿no? Y se sabe que el promedio es de 4 a 5 personas por familia peruana. Entonces, donde no hay entro, aplico 4 y 5. En uno a 4, el otro a 5. A lo mejor encuentras una casa que hay 1. A lo mejor en la otra casa hay 10, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces no sabemos, pues. Esto de acá, con el catastro tendríamos mayor relación porque es directo, ¿no? Pero ya se viene el INEI, ¿no? Censo de nuevo. Censo catastro. ¿Cuántas veces se hace el catastro? Una sola vez, ¿no? Los censos los hacemos todos a 2 años, no sé. Pero yo no sé qué hacen con la base de datos. Se supone que yo tomo, ¿no?, un promedio. Por ejemplo, en otros países sucede que el catastro evalúa la población también, ¿no? Al evaluar la población pueden sacar, digamos, tabices o planos temáticos o información temática de lo que es, por ejemplo, si esa ciudad es a lo mejor vieja o joven o intermedia. Por un tiempo Francia o Europa, casi la población, la edad era de gente adulta. Canadá, Holanda, actualmente Suiza, Suecia, gente muy anciana. Entonces, ¿qué hacen? Solicitan familias de menores de 30 años para colonizar. Pero la gente cree que colonizar, ay, mi caballo, mi vaca. No, sino para ellos hablan de que si hablamos, por ejemplo, de una extensión de terreno urbano, ¿no?, en países nórdicos, toda esta parte ya se copó, ¿no? Esta es la parte, y generalmente estas zonas son zonas rústicas, ¿no? O posibles áreas de expansión de todo este pequeño país, ¿no? Y como acá sobrepasan la mayoría, o sea, una edad muy, muy alta, dicen que es para colonizar, o sea, implementar estas nuevas zonas. Y esto está cerca de la ciudad, por lo tanto, no estamos hablando como los antiguos colonizadores que van en su carreta, ¿no? Solo que tienes que ir a vivir allá, ¿no? Pero mucha gente se ha ido, así ha comenzado a equiparar países nórdicos el tema de las edades, sobre edades que tienen, ¿no? Una población muy anciana, ¿no? Por encima de los 60 para arriba. Y no hay jóvenes. Entonces, algunos que en Europa, por ejemplo, nació siempre el hecho de limitar el crecimiento demográfico. Y ya no pueden tener, o sea, no querían tener 3 o 4, siempre 1 o 2. Y al final de 20, 30 años se dan cuenta que no hay población joven. Entonces piden que vayan gente con hijos, 2 mínimos, 3, a poblar todas esas cosas. Ese es un tema también que ayuda
cuando se hace un adecuado inventario, ¿no? A saber cómo estamos, cómo está el Perú. Ya son diferentes razas, ya sé, pero ¿cómo estamos? Hasta ahorita no nos dicen somos un país joven, medianamente joven, o a lo mejor los jóvenes se fueron, o a lo mejor los adultos se fueron, o somos muy adultos acá, no se sabe. Ese tema es importante porque eso ayuda al crecimiento de la ciudad. Aplicación de los principios tributarios. Mire cómo se manejan esto, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de los principios tributarios en cuanto a lo que es igualdad, legalidad, no confiscatoriedad, respeto de los derechos de la persona, capacidad contributiva, impuestos. Esto va directamente ¿a dónde? A las tasas. Respecto a los impuestos, ¿no?, en cambio sobre las tasas y contribuciones que los gradúa, ¿no? ¿Cómo se aplican todos estos principios, ¿no? O sea, básicamente van dirigidos a lo que es la colocación de tasas para el contribuyente, ¿no? O sea, sirven para algo los principios, ¿no?, para poder hacerlo. Ahora, esta es la teoría, este es lo temático, ¿no? Hay que ver si realmente está funcionando. ¿Qué ocurre cuando se transgrede alguno de estos principios, ¿no? Por ejemplo, tenemos los principios en este lado, ¿no? Ciudadanos que contribuyen, preocupados, Poder Judicial que interviene, Tribunal Constitucional. Cuando se declara la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74, ¿no?, que nos da, que no pueden confiscarnos, que nosotros somos personas, que vamos voluntariamente, todo eso, ¿se acuerdan?, ¿no? El tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto a las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia la norma. Se puede transgredir, pero existe el tribunal o el Poder Judicial que define esas transgresiones, ¿no? Transgresiones en varios órdenes. Lo que hablan, por ejemplo, expropiaciones. Eso es transgresión al derecho del ciudadano, ¿no? A lo mejor invasiones, ¿no? Invasiones también va el derecho a la propiedad. No crea que todos los terrenos están vacíos. Judicialmente, o sea, digamos, hablamos de propiedad. Todos tienen propiedades. Hay un tercero, está el Estado. Que tú vayas a adquirir la propiedad de un privado, pero ya había un propietario. Y ese propietario antes lo adquirió de otro. O sea, siempre hay esa posibilidad. Y si uno invade, está transgrediendo una norma constitucional, que es el derecho de propiedad de todo peruano. Hecho grabado, impuesto predial. Graba la propiedad de un predio, impuesto predial, urbano o rústico. ¿Estamos? Urbano o rústico. Excepcionalmente graba la titularidad de una concesión. Hay un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre ese caso. Pero es muy excepcional, por jurisprudencia sucede eso. Son predios, los terrenos, incluyendo los ganados al mar, la playa, ¿no?, a los ríos y a otros espejos de agua, y a las edificaciones o instalaciones fijas y permanentes que son parte de los terrenos, y que no pueden ser separados sin alterar o destruir la edificación. Eso es lo que llamamos nosotros predios, ¿no? Inclusive los que están en el margen del mar. Pero ojo, eso no quiere decir que entonces yo puedo construir en la playa, ¿no?, e interrumpo el paso, ¿no? O puedo estar ganado al mar. Lo que gana el mar es la playa, ¿no es cierto? Lo que se le gana en la playa. Es lo que sucedió, por ejemplo, con la Costa Verde, ¿no? La Costa Verde, yo tengo fotos de los años 30, de 1920, ¿no? La Costa Verde, si vemos que el mar era así, ¿no?, y la Costa Verde es un acantilado, ¿no? En los años 20 y 30, este era un camino, digamos, de herradura, ¿no? O sea, poca gente caminaba acá, ¿no? Poca gente, ¿no? Y aquí las construcciones que empezaban a aparecer acá, ¿no? Y el mar estaba acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no se miraba al mar, y esto no era básicamente un tema de utilización vial, no había eso. Más aún, ahora último, lo que sucedió en el puerto de Armendáriz, en la bajada de Armendáriz, no siempre ha sido así. Eso es natural. Yo tengo una foto en donde se ve la quebrada de Armendáriz. Es una quebrada natural. Después se acondicionó, dinamitando, dándole la forma de la caída. Pero en un momento dado, toda esa quebrada de Armendáriz vivía gente. Había como pueblo joven metido, pero gente de mal vivir, ¿no? O sea, eso así era la Costa Verde. No bajan como bajamos ahora. Pero después, ¿qué sucede? Con esto comienza a ganar playa y ya el mar viene hasta por acá.
y se gana todo este espacio. Y al generar este espacio, generan las vías, ¿no? Y aparecen los carros, ¿no? Y más aún, comienzan a proyectos, ¿no? Por ahí aparece la Arcomar, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sucede? Cuando comienzan a ganar un poco más, ¿no? Arenan esta parte, meten piedra, ¿no? Todo un proceso. Algunos comienzan a construir, ¿no? Regatas, ya el regate se viene por acá, ¿no? Impiden el paso, cuando esto debería ser de libre tránsito, ¿no? Y este tema, pasan años para que suceda esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ciudad de Lima? Empieza a voltear y a mirar hacia el mar. Antes estaba a espalda al mar, ahora no, ¿no? Por eso le digo, en este caso, los terrenos incluyen los ganados al mar, pero no quiere decir que me voy al límite, porque hay una reserva natural, digamos, por parte del Ministerio claro, no, inclusive lo que es la Marina de Guerra tiene límites, ¿no? Y además esos límites no se deben transgredir, ¿no? Tenemos de 300 metros aproximadamente que no va a haber construcción, en algunos casos, ¿no? Pero no se cumple. Usted vaya a los Cedros de Villa y está a menos de 300 metros y está la playa. O sea, estamos hablando de 100 metros una manzana, 3 manzanas, ¿no? Estás a 150, 200 metros y hay construcciones. ¿Quién limita? Y la Constitución Política del Estado indica que debe haber límites, ¿no? Pero el negocio de los terrenos es un tema que hay que tocarlo, digamos, como un curso, ¿no? Lo que es el tema del tráfico de terrenos, ¿no? Que se dio también para el caso del Valle de Asia, ¿no? Y se da en Lima para todo el territorio de terreno, desde Tumbes, que estamos hablando de Canoa de Punta Sal, Máncora, ¿no? Toda esa zona que ya ha sido construida y bueno, habrá un momento en que podamos revisarlo eso como esa, pero es irregular. Predio urbano. Se considera terrenos urbanos, ¿no? Los que tienen edificaciones y sus obras complementarias, ¿no? O sea, propiedad más construcción, ¿no? Debe estar situado, hay un ejemplo, ¿no? Una pequeña figurita, un terreno urbano, situado en un centro poblado. O sea, deben hacer siempre un centro urbano. ¿Qué es un centro urbano? Creo que tiene las condiciones de infraestructura urbana necesarias, ¿no? Para poder habitarlo. Debe tener a lo mejor un equipamiento urbano, debe tener las condiciones propias de una ciudad o de un centro poblado, destinado a comercio, vivienda, industria o cualquier uso de otro fin urbano. Aparte del comercio, vivienda, industria, ¿qué otro uso pueden tener? Uso educativo, uso de salud, uso recreativo, ¿no es cierto? De no contar con edificación, debe contar con los servicios generales propios de un centro poblado, ¿no? Deben tener terminadas y recepcionadas sus obras de habilitación urbana, estén o no habilitadas legalmente. Esta es la teoría. Esta es la teoría. Pero muchos de los conjuntos que nosotros vemos, centro poblado, no tienen eso hasta los años 80 y algunos todavía están. Por ejemplo, Mi Perú, ¿no? Por ejemplo, Huaycán, que lo han logrado recientemente. Ciudadela Pachacútec. Se creó en una altura tanto que había que bombear el agua, ¿no? Nunca tuvieron agua, hasta ahora último que ya tienen un reservorio. Pero deben hacer, previo a la adjudicación del terreno, deben hacer los servicios de infraestructura urbana. Eso es lo que se indica para que sea un predio urbano. En realidad, debe ser predio urbano localizado en un centro urbano, un centro poblado mínimo. Edificaciones. Aquí dice, deben ser construcciones o fábricas. En realidad, deben ser edificaciones. La fábrica es un término legal, técnico, que data de muchos años, pero en realidad, declaratoria de fábrica debe ser declaratoria de edificaciones, ¿no? Las edificaciones es todo lo que se construye. Edificios es una edificación con un área común, pero edificación es todo lo que se construye. Por lo tanto, dice declaratoria de edificaciones. Tanto es así que la declaratoria de fábrica es la declaración de lo que se ha construido último, ¿no es cierto? Obras complementarias: piscinas, ascensores, cisternas, sistema de aire acondicionado. Se refieren a instalaciones fijas, ¿no? Y permanentes que forman parte integral del predio y que no pueden ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Claro, una piscina, por ejemplo, se arma con una condición
de la edificación, o sea, se diseña para eso. Los ascensores como elementos, ¿no?, de circulación o áreas comunes de un edificio multifamiliar, las cisternas como una necesidad de almacenamiento de agua, ¿no?, para poder llegarlo después a los tanques elevados, ¿no?, y evitar, como el Perú ha tenido muchas etapas de cortes de agua, ¿no?, verdaderamente por caída arriba, caía, almacena para una semana por lo menos. Sistema de aire acondicionado que realmente lo tienen o no lo tienen, pero eso, bueno, son equipamientos que pueden ser dejados de lado, ¿no? El caso del aire acondicionado. Predio rústico. Hablamos de predio rústico a aquellos que se consideran terrenos ubicados en zona rural. ¿Dedicados a qué uso? Agrícola, pecuario, forestal o de protección a la zona, ¿no es cierto? Ahora, así como a los terrenos sería susceptible de destinarse a otros usos, a dichos usos que no hayan sido habilitados como uso urbano, siempre que estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. Estamos hablando que los términos eriazos todavía podemos asignarle, ¿no?, algún tipo de esos usos que estamos viendo, agrícola, pecuario, forestal, todavía está ese nivel intermedio, ¿no? En cambio, el rústico ya tiene, o puede ser agrícola, puede ser pecuario, en cambio, el eriazo todavía está en nada, ¿no? Pero lo único que se le da es esa nomenclatura, ¿no? Forma parte de lo que es el área rústica, el predio rústico, ¿no? Los terrenos eriazos inclusive tienen una normatividad para poder adjudicar a las personas. Pero los terrenos eriazos muy poco en urbano. No, sí. Es que el tema en Lima es que estamos hablando ahorita un detalle de predio rústico, pues, ¿no? Pero en el tema urbano nuestro no encontramos eso, pero sí hay municipalidades que sí tienen, ¿ah? Chosica es uno de ellos. San Juan del Lurigancho también tiene. ¿Ya? Lurín, Pachacama todavía tiene. Chorrillos tiene una parte también, que se da para el lado de los pantanos de Villa. En San Juan del Lurigancho. Lo que pasa es que todas las ciudades, gran parte de las ciudades, está entre lo que es el tema urbano y el tema rural. Existen en todo su territorio, podemos encontrar las dos condiciones. Pero en el tema rural hay un tema eriazo. Existe normatividad para poder adjudicar esos terrenos. Muchos dirán, ¿para qué quiero eso si no puedo sembrar nada? No está tratado el terreno. Pero existe normatividad para adjudicación en la cual le ponen condiciones para que pueda implementar de riego, de todo, y volverlo un terreno rústico, un terreno tratado, un terreno pecuario, un terreno agrícola, pero hay que tratar ese terreno, ¿no? Está virgen ese terreno, ¿no? Y eso sí existe todavía, y en muchos casos son terrenos del Estado, los terrenos, porque son terrenos de expansión urbana, ¿no?, que a futuro van a ser habilitación urbana o área rústica, ¿no? Eso sí se da, pero existe normatividad para eso. Pero eso iba de la mano con un plan urbano director, pues. Si no actualizamos, ¿qué área tendremos de terreno rústico? Como dice el señor, a simple vista vemos que algunos ya no tienen, ¿no? Pero los que sí se manejan, las inmobiliarias particulares, sí están en la búsqueda de eso. Porque rápidamente, no sé cómo hacen. Ustedes saben que un rústico no puede pasar, un eriazo no puede pasar a urbano inmediatamente. No puede, salvo que la municipalidad lo logre. Pero generalmente pasa a lo que es rústico, ¿cierto? Pero las inmobiliarias agarran los terrenos rústicos y aprueban con plano de habilitación urbana y lo convierten en habilitación urbana, sin haberse tratado, ¿no? Y hay problemas con eso, ¿no? Por eso esos terrenos no son adecuados a lo mejor para una vida urbana. ¿Para qué? Los terrenos de reserva nacional, de amortiguamiento. No, ese tiene otro carácter. Ya no, son terrenos rústicos básicamente, ¿no? Pero tienen una condición en la cual son intangibles, inalienables. O sea, no podemos tocarlo para nada. Por ejemplo, Reserva Nacional, los pantanos de Villa. Están ahí y desgraciadamente totalmente descuidados, pero debería ser tratado, conservado, ¿no? Nadie puede habilitar ahí. Pero sí hicieron una carretera, la extensión de la Panamericana Sur, y dividió el pantano de Villa en dos terrenos. Esta es la Guaylas, ¿no? Defensor. Y aquí está la Panamericana Sur, ¿no? Y los pantanos están por acá, ¿no? Pero toda esta área que está construida
Algún día, un día antes, años antes, los pantanos de Villa eran esto. Pero, ¿qué hicieron la municipalidad? Construyó eso y lo dividió. ¿Y cómo se construyó esto de acá? Porque tanto esta zona como esta zona eran los últimos rasgos de ciudad, y la basura, ¿no? Los camiones de basura que recolectaban de todo el área de Lima venían acá y las tiraban acá. Y las tiraban acá. Todos los desmontes de construcciones que eran de esta zona se iban acá. Se iban acá. Y esos desmontes, con el paso del tiempo, formaron capas, estratos. Y en un momento comenzaron a tapar los pantanos de Villa, este lago. Pero dice que los pantanos tienen una venganza. Florece al cabo cíclico y vuelve a aparecer. Y ha comenzado a inundarse de nuevo esta zona. Esta era una cancha de fútbol hace 20 años. Ahora sigue habiendo como un laguito en este lugar. Ha aparecido. O sea, sin drenar. Sin el drenar. agua de esta vez. Claro, lo que pasa es que, claro, no drenaron. Debieron, si yo hago la pista, saco el lago, dreno y lo compacto con tierra firme. Pero no, esto fue por el paso de los años. Lo hicieron nomás y lo dejaron ahí. Y como había una forma de, digamos, que en esta zona era la última de Lima, comenzaron a tirar. Sí, conocido como una laguna. Claro, exacto. No, y en la Panamericana Sur, aquí hay una zona frente a lo que es el Parque Zonal, ¿no? Que esto era el gran relleno sanitario de Lima, en los años 60, 50. Yo me acuerdo que aquí estaba el padre Iluminato, ¿no? Sentadito, un padre franciscano. Siempre que estaba el niño nos íbamos con nuestros padres al sur y se dejaban una propina para que después se fundara lo que era la Ciudad de Dios. Pero detrás de ellos era un cerro. Usted veía, si estaba así, veía los montones de cerros de basura. Y yo como niño veía pues los camioncitos, ¿no? Ahí se estaban por acá los camioncitos, ¿no? Parecían juguetes. Que eran la basura de todo Lima. Y ahí se generaron asentamientos humanos, que después fue titulado por COFOPRI. Y cuando yo trabajé en COFOPRI un tiempo, y cuando estuvimos yendo a campo, en verano, esa tierra salía como un gas, como humo. Y cuando hacían las primeras excavaciones para las construcciones, a 2 metros se encontraban los residuos de basura, ¿no? Esas latas de aceite antiguo, residuos de utensilios de cocina, cosas que fueron amontonadas de a poco y fueron compactadas por el propio peso. Y ahí está, y sobre eso han construido. Todo ese margen está construido sobre un antiguo relleno sanitario. En un sismo fuerte eso se desplaza, ¿o no, ingeniera? Se va a hundir, por pocas palabras, ¿no? Esas lagunas se deben haber generado acá, por medio de alguna filtración. Me imagino que sí, naturalmente. O sea, todas las lagunas, entiendo, en los sitios, en todo el territorio peruano, nacen a veces por alguna filtración o porque son canalizadas por ríos o riachuelos antiguos, ¿no? Que ya no los vemos, ¿no? Pero esto de acá es de nacimiento espontáneo. Más aún, sirve como una reserva de aves de otros países. Yo he llegado a mi casa una vez a la 1 de la mañana y vi una garcita chiquita cruzando por mi cuadra. Y una garza chiquitita, ¿qué pasaba? De este lado se vienen, migran de otros lugares. Pero usted viera, está todo, es horroroso. Es horroroso. Entonces, vamos definiendo, ¿no? La parte preurbano, ya vimos la carretera, pero rústico y los terrenos ariazos, ¿no? Así es. Y los terrenos ariazos, como le digo, todavía existen, ¿no? Muchos de ellos de propiedad del Estado. Vamos a ver algunas casuísticas, ¿no? Algunas casuísticas que se han generado después de esto, ¿no? Mire, por ejemplo, ¿qué definición debe aplicar las municipalidades en el impuesto predial para calificar a los predios como urbano y rústico, ¿no? Sabemos que se dan el impuesto predial para ambos, ¿no? ¿Qué definición debe aplicar las municipales en el impuesto predial para poder definir cuál es rústico y cuál es urbano? Al no contar, esa es la respuesta, al no contar la ley de tributación municipal con una definición de predio urbano rústico, procede que la administración, o sea, la municipalidad, realice una nueva tasación mediante la cual la aplicación de lo establecido del Reglamento Nacional de Tasación defina lo que es el valor rústico y el valor urbano. Pero
Es la única forma, pues no tenemos otra. La otra es describir los terrenos ante un gran inventario, describir qué terrenos son urbanos, qué terrenos son agrícolas, qué terrenos son pecuarios, rústicos o qué terrenos son eriazos. Hasta en eso el catastro determina. ¿Y cómo lo determinan? Con las condicionantes que estamos viendo, ¿no? Terrenos rústicos, terrenos eriazos que no son tratados todavía. Terrenos rústicos que tienen 5 condicionantes: agrícola, pecuario, se pueden dar, y terrenos urbanos. Pero para eso, ¿ya cuáles son? Pues antes que me entre la inmobiliaria particular y arrase con todo. Por ejemplo, lo que es el Valle de Asia, que fue en un momento, era parte de la Comunidad de Asia. La Panamericana Sur divide, señores, la comunidad campesina de Asia. Si esta es la Panamericana Sur a nivel ya de Asia, y donde está lo que es el Valle de Asia, la parte de lo que es el bulevar, ¿no? Y esto es la playa, ¿no? Por este lado sigue estando todavía lo que es la comunidad campesina de Asia. Esto de acá pertenecía a la comunidad campesina. Fue ganado a través, bueno, con un proceso, mejor no lo menciono, pero un proceso bien rápido, que le ganó a la comunidad campesina un terreno grande como si fuera un terreno eriazo. Y este terreno tenía un valor, porque era un terreno de playa, tenía restricciones. Se compró el terreno, como dice, a precio barato, bueno, bonito y barato, ¿no? Y después lo lotizaron, yo vi eso, lotizaron, el que compró y le ganó la partida lotizó, y fueron los bancos que compraron esas áreas, tratando de llevar a su personal a zonas. Primero, la idea era llevar cada uno un área de esparcimiento en el sur, pero como todos eran bancos, ¿no? Dijeron, ¿por qué no acumulamos todo esto y lo vendemos a un tercero? O sea, y lo vendieron a un concesionario para que haga el bulevar comercial. Cambiaron zonificación, y ese es el nacimiento de todo lo que hay entre lo que es las viviendas y el bulevar de Asia, ¿no? Y esto todavía está entre lo agrícola y lo eriazo en algunos casos, pero todavía no está planificado. El tema urbano hay que entrar acá, de tal manera que a lo mejor de todo el valle, a lo mejor se tenga un área destinada para expansión urbana. Si ya tengo el comercio urbano acá, ¿no es cierto? Y de acá puedan salir lotizaciones, nuevas urbanizaciones, ¿no? Con otro carácter distinto, y sea quizás la ampliación de Lima a través de un metro subterráneo, y podemos llegar a esto. Y tengo, mire, todo lo que tengo, esto se va a convertir en el paso de los años, ¿no? Si ya se hace un tema ordenado, urbano, ¿no? Va a ser de mucha tentación para la gente joven. Se van a ir, yo tengo la playa, tengo esto y tengo mi casa, ¿no? Pero todavía no se está tratando esto. Esto debe formar parte de un plan maestro, ¿no? Para poder manejar y tener ese dado. Por eso le dicen, ¿no? No existe en las municipalidades cómo calificar a los terrenos como urbanos rústicos dentro del impuesto predial. Lo hacen solamente a través de lo que es su tasación, su valorización mediante el Reglamento Nacional de Tasaciones. Y ahí se indica prediurbano, prediorrústico, nada más. Una pregunta: ¿se aplican los planos arancelarios para calificar a los predios como rústicos urbanos? ¿Se acuerdan de los planos arancelarios, no? Que no dan números arancelarios. Los planos no implican la calificación del predio para asignar el valor de rústico correspondiente a atribuirle tal. Ellos no hacen. Los planos arancelarios solamente nos sirven para sacar el número arancelario que da lugar después al valor arancelario del predio, pero no define si es rústico o es urbano. Solamente define el valor del predio. En la clasificación que da el Reglamento Nacional de Tasaciones, ahí uno determina, ¿no?, si estoy tasando, estoy valorizando un predio urbano o un predio rústico. Pero de por sí no define qué zonas son. Avanzamos. Los predios situados en un centro poblado que cuente con servicios generales pueden ser considerados como
de carácter urbano, leamos bien, los predios situados, estamos hablando a lo mejor predio rústico, en un centro poblado que cuente con servicios generales, de por sí ya son consideradas como carácter urbano. La respuesta: se encuentran afectos al pago del impuesto predial los predios que califiquen como terrenos urbanos, considerándose a estos como aquellos situados en centros poblados que se destinen a vivienda o cualquier otro fin urbano, y los terrenos sin edificar, siempre que cuenten con los servicios generales propios de este. O sea, se encuentran afectos, o sea, al pago del impuesto predial los predios que califiquen como terrenos urbanos, considerándose estos como aquellos que están situados en un centro. Basta que estén en un centro poblado, implica el impuesto predial. Están afectos, ¿no? ¿Y puede ser urbano o rural? Exacto. Pero el plan arancelario no tipifica cuál es urbano, solamente lo tasa, lo valoriza, nada más. Y la municipalidad tampoco lo identifica. ¿Qué lo identifica en sí? Un plan urbano. ¿Y cómo deben hacer ese plan urbano? Un inventario, un catastro. ¿Se dan cuenta? Primero, y después con este material del catastro, yo comienzo a definir las áreas urbanas, rústicas, rurales. Y eso a nivel nacional pasarán 50 años, 100 años para tener todo, pero hay que empezarlo. En la mañana revisé el periódico y se han definido 5 ciudades en Sudamérica que tienen los mejores sistemas de metros en la zona urbana. En primer lugar está Argentina, porque es la más antigua y realmente fue la que inició todo eso. Después está Brasil, después está Chile, después está Perú, con el metro de Lima, y después está Colombia, ¿no? Estamos hablando de que existen, digamos, condiciones en Sudamérica en cuanto a lo que es las obras de infraestructura masiva, ¿no? Y justo hablaba el señor de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y dijo, ¿no? Y eso que estamos calculando que la línea número 1 es la que vemos nosotros transitar, se está haciendo la línea número 2 y que las otras 6 líneas deben acabar en el año 2030. Va a demorar, pero ya se inició, pues. Son 6, 8 líneas que realmente forman parte de todo digamos, de toda la planificación de tren eléctrico a nivel de todo Lima metropolitano. Pero hay que pensarlo, igual debe ser el catastro, ¿no? Los predios no considerados en los planos básicos arancelarios pueden ser considerados como predio rústico. Puede ser que a lo mejor, ¿no?, dentro de los planos que tienen, digamos, arancelario no estén todos los predios, porque eso nacen también de los planos que da la municipalidad, pues, ¿no? Aquí, como dice, el hecho de que un predio no esté considerado en los planos no implica que se trate de un predio no rústico. Puede ser, en cuyo caso la valorización se efectúa conforme al valor arancelario más próximo en un terreno de iguales características. Dice que no necesariamente un predio que no esté considerado en los planos básicos no implica que se trate de un predio rústico. Los planos básicos arancelarios nacen de los planos que tiene la municipalidad de jurisdicción, que incluyen las habilitaciones urbanas y deberían incluir las áreas de prohibición urbana. Pero como no han hecho catastro, menos van a tener esa información. Pero físicamente podemos encontrar, ¿no? Y ahora sabemos que están en un centro poblado, definitivamente sí lo pueden considerar como predios urbanos o rústicos. Pero no tenemos pues la información, ¿no?, para que nos permita en un plano arancelario incluir eso, ¿no? Pero acuérdense que el plano arancelario no vota pues calidad de rústico urbano, solamente dan valores nada más, ¿no? Lo que pasa es que en el plano puede estar dibujado el 90%, pero falta el 10%. Y físicamente a lo mejor ese 10% sí existe, pero no aparece en los planos arancelarios. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto predial? Vamos a ver. Sujeto activo acreedor. Municipalidades distritales donde se encuentra ubicado básicamente el predio, ¿no? ¿Quién es el deudor? El pasivo. El activo es la municipalidad y el pasivo es el contribuyente. Personas naturales o jurídicas propietarias de los predios en calidad de contribuyentes. Excepcionalmente se considera a los titulares de concesiones de obra o de servicio público, lo vimos en antes. Condóminos, responsables solidarios. ¿Saben qué es un condominio, no? Cuando hay más de un titular. Responsables, los poseedores
o tenedores a cualquier título. Ahí diríamos poseedores y propietarios, ¿no? Cuando no se puede determinar la existencia del propietario, puede ser la tenencia del terreno, el titular. El término cuando no tenemos ni posesionario ni propietario, siempre está la denominación titular del predio. Ese quien lo está habitando, ¿no? O sea, lo principal que es eso. Ahora, el titular puede ser posesionario y puede ser propietario, ¿no? Se entiende eso. Aquí hablan de tenencia. Yo hablo de titulares para hablar lo que dice la norma de la ley 28-29-4. Hay titulares catastrales, pero eso no indica que sea propietario, puede ser posesionario. Los condóminos, básicamente, pues no puede ser hermanos por herencia, a lo mejor, o una pareja o amigos que compran un terreno. ¿Pueden ser condóminos los convivientes? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Un matrimonio, una sociedad conyugal es condómina? No, porque es una sola según cómo se dice. En cambio, los convivientes no es sociedad conyugal, son dos personas que están conviviendo nada más y la norma no implica que eso es un derecho de posesión o de propiedad, son titulares nada más. Claro, puede ser condómino, se le puede. ¿Por qué? Porque son dos titulares, más de uno, ¿no? A lo mejor le da el derecho de que esté viviendo, pues son dos. A ustedes a futuro son dos. Ahora, ¿cómo lo acredite? Ese es otro tema. Pero sí, pueden ser. Seguimos en la casuística. Por ejemplo, cuando el artículo 1010 del Código Civil dispone que el usufructuario es quien debe pagar los tributos que graven los bienes inmuebles, esto implica un nuevo supuesto para determinar el sujeto pasivo del impuesto predial. Cuando ese artículo del Código Civil dispone que el usufructuario, el que hace el usufructo nomás, es quien debe pagar los tributos, dice, es un nuevo sujeto pasivo. Acuérdense que el sujeto pasivo es el deudor, ¿no es cierto?, el contribuyente, y el activo es la municipalidad. El obligado al pago del impuesto predial corresponde al propietario y no al usufructuario, que puede ser la persona que está ahí y no es propietaria, ¿no? No obstante lo establecido en el artículo, ya que esta solo obliga a las partes. Básicamente, quien debe pagar el impuesto predial es el propietario, pues, o el posesionario, ¿no?, que todavía no es propietario. Puede ser que a lo mejor llegue a otra persona ahí en vez de ellos, ¿no?, por usufructo, ¿no?, por ración, por pago desaparece otra persona, ¿eh? A lo mejor se hace la permuta de terreno, ¿no?, de similares características. Uno que está en San Juan de Lucha pasa a San Juan de Miraflores, y de San Juan de Miraflores pasa a San Juan de Lurigancho, por permuta. Esa situación legal existe, ¿ya? Se permutan terrenos, ¿no?, por deudas, algo. Yo prefiero vivir allá y tú acá. Entonces cambian, ¿no? Entonces, ¿quién es el deudor? ¿El propietario o el que usufructa en ese caso? Es el que usufructa. Claro, lo que pasa es que la obligación es del propietario, pero el que usufructa en ese momento puede ser un titular que a futuro va a ser propietario. Bastaría que sea, porque hacen el cambio, pues, ¿no? O lo adquiera. Pero el tema es que siempre el propietario es el obligado a presentar el impuesto predial. Ahora, ¿qué sucede en las municipalidades? Yo puedo ir. ¿Dónde vive usted? ¿Qué distrito? ¿En qué distrito vive? Santiago del Sur. Usted a lo mejor, como somos buenos amigos, llega un momento en que dice, amigo, me dice, no he podido pagar el impuesto predial, ¿puedes pagarlo? Y después yo te doy el día. Claro, yo voy y pago. Me das a la dirección, me da la cuponera, sí, dámelo. No me pide que yo pague. Eso yo he visto hasta 3 casos. Llegan a la municipalidad, a ver, ¿va a pagar el impuesto predial? ¿Tiene la cuponera? Su nombre, presenta. Aparece con mi nombre en la cuponera. No aparece porque yo soy el que estoy pagando. Ellos entienden que el que va a pagar es el propietario. ¿No? ¿Usted es el propietario? No, soy amigo. No, tenemos que poner el nombre de quien está pagando. Y deberíamos poner el propietario, ¿no es cierto? Claro. Entonces quiere decir que hay mucha gente que entiende, ya pagué el impuesto predial. Y sale mi nombre. Entonces yo ya soy propietario. A lo mejor hay gente que hace ese lío. Yo le he pagado el impuesto predial 10 años a esta señora. Y aparece mi nombre y creen que eso permite acceder a la propiedad por un error administrativo municipal. El error administrativo municipal implica que debería no dejar que otro pague si no sea el propietario o con una carta poder del propietario hacia esa persona, para evitar
cambios en los nombres y confusión posterior. Lo sacan en procesos judiciales. He pagado el impuesto predial tantos años, aquí está mi autovalúo, está mi nombre. Pero eso no quiere decir que sea derecho de propiedad. El propietario es el obligado a pagar el impuesto predial, pero la municipalidad acepta todo, cuando hay que ir a la caja algo, ¿no? Y ese es el otro tema, ¿no? Por eso el obligado al pago corresponde al propietario, ese de cajón, ese de ahí puede estar todas las derivaciones, pero el obligado a pago del impuesto predial es el propietario. Veamos este caso. La administración, o sea, la municipalidad, puede considerar como sujeto pasivo del impuesto predial a una sucesión, aun cuando sea producida la participación de ellos. La sucesión es la herencia, ¿no? Por ejemplo, papá y mamá, fallece papá y tiene 5 hijos, ¿no? Al fallecer el papá, los 5 hijos se forman como sucesión del papá. Entonces representan al papá en cualquier acto jurídico junto con la mamá. Y cuando fallezca la mamá, ellos asumen la potestad de todo. O sea, el 50% del papá es la sucesión. La sucesión puede ser 2, 3, 4, 5, 100 hijos, ¿no? O 100 personas. Ahora implica la pregunta, o sea, la municipalidad puede considerar como sujeto pasivo o deudor del impuesto predial a una sucesión. La sucesión indivisa deja de ser contribuyente al impuesto predial una vez que se ha producido la partición, toda vez que la adjudicación del inmueble existe una nueva propietaria, quien será sujeto a partir del 1 de enero del año siguiente. Un terreno cualquiera, ¿no? Del cual tenemos 5 hijos. Ellos se declaran, y aquí hay papá y mamá, fallece papá. Ellos se conforman en una sucesión. Sucesión del papá, estos 5 hijos. Ahí sí representan lo que es el hecho de propiedad, porque ellos adquieren, pero no el 100%, sino ¿cuánto? Porque el otro 50% lo tiene ¿quién? La mamá, pues. Entonces, ¿pero qué sucede si aquí empiezan a separarse los 5 hijos? Cada uno tiene una parte de eso. Por lógica, cada uno va a ser un propietario. Desaparece la sucesión indivisa, ¿no? Y se vuelven propietarios cada uno. Si independiente, una vez que fallecen los dos, ellos asumen el 100%. Ya no sucede la sucesión, porque ya en el terreno ellos comienzan a separar y comienzan a subdividir los terrenos, ¿no? Y tienen las 5 partes. Y cada parte es una unidad catastral. Y por lo tanto nace un nuevo titular, un futuro posesionario, un futuro propietario. Y ya no sería la sucesión la que debe pagar el impuesto predial, sino cada uno de ellos según las características del terreno. En el caso de que ya la sucesión le aparece un hijo más por ahí. A ver, ¿cómo es la pregunta? O sea, ya la sucesión está conformada. Se conforma de ley y se hace de partes, ¿eh? Y después aparece otro más ahí. Lo que pasa es que ya la sucesión en sí ya tiene la representatividad del padre. Usted dice, llega uno más a la sucesión. No puede entrar en la sucesión. Él lo que tiene que hacer es hacer valer sus derechos fuera de la sucesión. O sea, la sucesión tiene el 50% y ese 50% ahora tiene que ser no para ellos, sino para el que aparezca o los que aparezcan, ¿no? La sucesión nace por el efecto de asumir la responsabilidad del fallecido, pero a la vez ya son propietarios, ¿no? Y el que entra no está al 100%, todavía vive mamá, ¿no? Una vez que fallezcan, ya entra en el paquete completo, pero no forma parte de la sucesión. La sucesión determina exactamente quiénes son. Agregarle uno más ya no, entraría en otro proceso. Una opinión técnica, legal, deben haber según un mecanismo, ¿no? Pero no creo que entren en la sucesión, porque la sucesión son de hermanos de ambas partes. Y este señor es un viajecito a la provincia que tuvo el papá. Por lo tanto, la sucesión no lo va a aceptar. Pero sí en el proceso final, ¿no? Ya digamos, de distribución de todas las propiedades a morir papá y mamá, él entra a ver si lo ha firmado, si es legalmente pues hijo, ¿no? Pero entra a la sucesión ya no entra. Hay un terreno que dice el documento de transferencia, de compra-venta, casado con fulana de tal.
Pero aparece ahí en lo civil, inscrito en los registros civiles. ¿Así? El terreno prácticamente... No, pero aparece que está inscrito en los registros civiles porque dice casado con ficha en registros civiles número tanto. Sí, pues, Entonces perfecto, están casados legalmente. ya están casados por los civiles. Y si es religioso, dice casado también. Bueno, los religiosos no interesa mucho en las leyes peruanas, básicamente que esté registrado en registros civiles. Los religiosos no aparece en ningún caso, dice que son religiosos. Pero él dice, ya estoy casado, ya. Claro, pero... Ya el documento aparece casado. Ojo, que hay dos condiciones de casado. Bueno, una condición que es sociedad conyugal y el otro puede ser conviviente, eso no es casado. Si es casado, sociedad conyugal. Otra cosa, si un terreno, uno quiere un terreno cuando ha estado solo, soltero, viudo, y posteriormente el terreno ya el nombre del que está solo. De soltero. Después Se casa. se casa. ¿Cómo queda la Ya empieza la sociedad conyugal con todos los bienes que tiene, salvo que en un principio los bienes deben pertenecer a los dos como sociedad conyugal. Cada uno aporta a lo mejor la futura esposa no aporta nada, pero el que aporta es él. Salvo que al inicio haya contratos en el cual se paren los bienes. Diga, yo mantengo mi propiedad y todo lo que reunamos a partir del matrimonio es de los dos, pero antes del matrimonio es mío y es de ella. Eso se tiene que poder, se puede hacer eso, ¿no? Pero eso es medio raro, ¿no? Realmente es de todos, ¿no? Porque al final le dirá mi propiedad, ¿por qué tu propiedad? ¿Por qué no es de los dos? A lo mejor tienes hijos en otro lado y quieres separarle ese terreno, ¿no? Ya empiezan los problemas, pues. Pero sí se puede, ¿eh? Porque a veces se adquieren por herencia, adquieren una propiedad, ¿no? No está bien, pero... Pues anteriormente se casan, ¿no? Entonces... No, pero si no pone ninguna condición y es de él y aparece que se casa después, ya todo es de la pareja. La verdad conyugal. Como que aparezca después hijos, también le pertenece. Pero lo principal de eso es que la sociedad conyugal se hace con un fin no solamente legal, sino también religioso, ¿no? Básicamente de formar una familia y llegar a los últimos días con él. Entonces, lo que tú aportes en el matrimonio, que le llaman dote en otros sitios, ¿no? Los judíos van a llegar con dotes ahí. Es lo mismo acá, no lo decimos dote, pero si yo tengo mi carro, ahora es carro de nosotros dos. Si tú tienes tu casa, ahora es la casa de los dos. Y legalmente sustenta eso, 50-50, ¿no? A lo mejor no tienen nada y recién los dos surgen en pareja, que también sucede. ¿Se entiende, no? O sea, básicamente sucede por ese lado. Otro. La administración puede exigir el pago del impuesto de propiedad a los poseedores cuando los propietarios se niegan a pagarlo. En caso de que no se pueda determinar quién es el propietario del predio, cuando hablamos de administración hablamos de municipalidad. Puede dirigirse contra los poseedores o tenedores en calidad de responsables, mas no puede dirigirse a ellos en forma alternativa a los contribuyentes. Ustedes saben que el término de propiedad en el Perú se da bajo dos condiciones: posesionario y propietario. Uno, que está en su nombre escrito en registro, otro no. Pero los dos tienen la capacidad de propiedad, de titularidad, por lo tanto los dos son afectos a impuesto de propiedad. Nada más, así de simple. Los adquirientes de un predio, a lo mejor por ahí viene el tema, bajo la modalidad de compra de bien futuro, pueden ser considerados como sujetos pasivos del impuesto de propiedad. Hay algunos casos que a veces adquieren, ¿no?, una propiedad, ¿no?, o adquieren un predio y dicen es una compra a bien futuro, o sea, todavía no se efectúa, pero vamos a adquirirlo. Promesa de venta. Promesa de venta, ¿no? Con eso caen muchas, dice, ¿no? A futuro va a tener todas nuestras casitas, que vamos a tener, no hay nada al final, ¿no? Ahora dice, pueden ser pasivos de impuesto predial. Se adquiere la calidad de sujeto pasivo del impuesto predial cuando el predio llega a tener existencia, o sea, debe existir, pero no debe ser de palabra, ¿no? Siendo irrelevante para tales efectos que hubiese una minuta escrita o una escritura pública de compra-venta. Puede haber, claro, puede haber el documento, ¿no? A futuro vamos a comprar un terreno de 200 metros cuadrados. A futuro, pero ¿dónde está el terreno? A futuro vamos a ver. Entonces, la administradora, o sea, la municipalidad indica, tú no puedes pagar impuesto predial de eso, porque todavía puedes tener documento de compra-venta, todo así a buen pagador de aquí a un tiempo,
todavía en un área que no se ha destinado como urbana, no te puedo aplicar el impuesto predial. Debe estar físicamente puesto, debe existir ese predio, ¿no? Si no existe, ¿qué impuesto predial va a pagarse? Por más que diga que a futuro va a suceder. ¿En qué zona sucede eso? Generalmente en áreas de expansión urbana, ¿no? En zonas que a lo mejor no están habilitadas, ¿no? Pero que le dicen de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Se va a habilitar eso. Ah, perfecto. Y lo venden y vas pagando todo. No vas a pagar nada de impuesto predial. Todavía no existe ese. Tu terreno todavía ni sabe dónde está ubicado, ¿no? Sucede, por ejemplo, acá no mucho, pero sí está apareciendo. Generalmente, cuando tengo un edificio de departamentos, la persona llega y compra, o ve y compra un departamento, ¿cierto? Al comprarlo y después ya trasladar la propiedad de él, ellos ya pueden pagar un impuesto predial, ¿cierto? Pero en otros países sucede que tú puedes comprar un departamento en planos. Todavía no existe. Y tú lo compras este departamento. Y lo pagas, generalmente al 50% menos de lo que sería comprarlo así ya construido. Este señor, al haberlo cancelado con documento y todo, todavía no se construye, él no puede pagar el impuesto predial. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no existe el departamento. Pero existe el contrato, están los planos, está aprobado, todavía no se construye. Lo va a hacer una vez que construya y que esté apto para vivir. Es lo que se indica, ¿no? Sucede en otros países, aquí ya se está sucediendo. Están vendiendo ya. Venta en planos. Te demora un año, pero lo que te cuesta 100, cuando está construido y quieres comprarlo así los nuevos, cuesta 200. ¿Por qué? Porque este valor que tú adquieres es de compromiso con la constructora y te da ese beneficio. Algunas constructoras lo están haciendo bien, otras están empezando, pero en otros países es normal comprarlo en plano. Es más cómodo. Y cuando tú ya vivas, tienes un nuevo valor sobre eso, porque cuesta más. Eso se llama comprar en plano. Por lo tanto, debe tener existencia cualquier predio para poder nosotros decir, oye, voy a pagar mi impuesto predial, ¿no? Es lo que quisieran decir todos los informales, ¿no? No existe en mi predio, claro, no existe en la municipalidad porque no te han detectado. Seguimos avanzando. ¿Qué sucede si un predio se encuentra ubicado en una zona respecto de la cual dos municipalidades se roban jurisdicción? Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores, ¿ya? ¿Debe pagar el impuesto predial? De pagarlo. ¿Qué criterio se toma para tomar en cuenta? ¿Se acuerdan esos casos que hay, ¿no? De que no se sabe dónde está ubicada? El primer caso de Chorrillos, La Encantada, ¿no? Es una urbanización que quiere pertenecer a Surco. Lo que da risa es que quiere pertenecer a Surco cuando su jurisdicción física está en otro distrito. O sea, si este Chorrillos y por acá está Surco, La Encantada está acá y quieren pertenecer a Surco. Y Surco dice que sí le pertenece porque tiene una escritura hace tiempo que todo esto era una sola, ¿no? Y que después se desmembró Chorrillos. No, eso no, pues. No. Este espacio de tiempo, de espacio físico, impide, pues, decir que pase a otro distrito. Ya la jurisdicción está determinada, ¿no? No sé, son términos legales que a veces quieren utilizar para ganar, pues, adeptos, pero no es así. De acuerdo a la 13ª disposición complementaria, ¿no?, de la ley, ¿no?, de orgánica de municipalidades, la LOM, que dice ahí, se debe aplicar los siguientes criterios. Según inscripción del registro de propiedad inmueble correspondiente. Está bien, puede ser que él tenga la inscripción en registro público. Si no cuenta con inscripción registrada, la elección de contribuyente y la validación de los pagos tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de los límites existentes. Por eso existe gente que dice, yo vivo en Chorrillos. Algunos dicen, no, yo no vivo en Chorrillos, yo vivo en Surco. ¿Y en dónde tributas? Chorrillos. Porque aquí se tributa menos que en Surco. Se paga menos, pero ¿dónde vives? En Surco. ¿Dónde tributas? En Chorrillos, ¿no? Y esa dicotomía, ese tipo de incoherencia,
es lo que determina por qué se basan en normatividad registral antigua, en donde indica que todo... Lima era un todo al inicio, ¿no? Y después se ha ido desmembrando, generando por invasiones o por normas urbanas, distritos, ¿no? Acuérdense, cuando llega Pizarro estaba pues la comarca de Lima. También existían comarcas pequeñas que estaban por Chorrillos, por, ¿cómo se llama?, Barranco. Hasta La Victoria se conocía como una comarca que había lejos, ¿no? Y después dieron lugar históricamente a lo que son los distritos de ahora. Magdalena Vieja es Magdalena del Mar y Magdalena Vieja. ¿Y qué era Magdalena Vieja? Era lo que antiguamente eran comarcas antiguas de Lima. Y ahora Magdalena Vieja viene a ser pueblo libre. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos temas globales no pueden ser, digamos, sustentados legalmente para definir una jurisdicción que está lejos o sea, un área que está lejos de tu jurisdicción. Tendría que haber un hueco, ¿no? Aunque registralmente aguanta todo, esto lo trasladen acá, ¿no? A Surco, por acá lo trasladen. Pero es imposible físicamente. Eso va a quedar siempre Chorrillos. Le duela a quien le duela. Ese es un tema, ¿no? Es ilógico, pero veamos esto. Si luego de efectuada la transferencia de propiedad, el adquiriente continúa pagando el impuesto a nombre del vendedor, ¿puede solicitar el traslado de pago a su nombre? A ver, si luego de efectuada la transferencia de propiedad, o sea, ya el vendedor me lo transfirió a la propiedad, el adquiriente continúa pagando el impuesto a nombre del vendedor, ¿puede solicitar el traslado de los pagos a su nombre? Bueno, puede suceder, ¿no? Porque teme, ¿no?, que los primeros pagos a nombre del vendedor, ¿no?, sea un sustento para la propiedad, ¿no? Por eso es que puede solicitar él que los pagos sean a nombre de él, pero eso es lo que dice la casuística. Se evidencia un error material, por lo que corresponde trasladar el código de contribuyente a aquellos pagos del impuesto predial por periodos del 1 de enero de 2002 y árbitros municipales a partir de noviembre de 2001, procediendo que la municipalidad o administración considere efectuado a nombre del recurrente. Se evidencia un error material, pero hay que trasladar el código del contribuyente de todos los pagos que se hayan hecho del año 2002 y árbitros de 2001, pero los anteriores. Pero para salvedad de los propietarios, el pago del impuesto predial no genera propiedad, no es un documento que acredite la propiedad, ya lo hemos visto en antes, ¿no? Pero sí podemos hacer el traslado de si son a nivel de impuesto predial del 2002 a partir del 2001, también para los efectos de que es los árbitros municipales. Pero antes, que ni se preocupe, porque eso no es condición para sustentar la propiedad de un terreno, ¿ya? Seguimos marcando. Cuando un contribuyente del impuesto predial pacta con un tercero que este último asuma el pago de la obligación frente a la municipalidad, es por el caso de que a lo mejor, como hablábamos en antes, ¿no?, de que yo lo pague, ¿no?, en vez de usted, ¿no? Artículo 26 del TUO, ¿no?, del Código Tributario. Los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero carecen de eficacia frente a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque hemos visto que es el poseedor o el propietario los únicos que pueden pagar el impuesto predial. ¿Estamos? O sea, puede haberse, como le dije antes, yo soy su amigo, yo voy y le pago, pero carece de legalidad, pero lo están aceptando, ¿eh? Las municipalidades están aceptando eso. No debería ser. Debería ser el propietario o en su condición de poseedor, que básicamente los titulares del terreno. No puede haber, ¿no?, un tercero, no por el hecho del temor de que quitar el poder, sino que administrativamente está ingresando un dato erróneo que va en contra de las normas. Hemos visto solamente los titulares, poseedor o propietario, ¿no? Por eso salen así, ¿no? Pero, como les digo, no hay que temer mucho por los que aparezcan, a lo mejor la constructora, el vendedor o la municipalidad. La municipalidad da título de propiedad, está dentro de sus facultades y de su jurisdicción, da título de propiedad y se inscribe en registros públicos, COFOPRI, para efecto de sanear y dar título de propiedad. Lo primero que asume es la titularidad de todo el terreno, o sea, se convierte en propietario de todo el terreno. Y una vez que es propietario, se pone en el lugar de cualquiera de nosotros. Ya puedo subdividir, puedo, digamos, lotizar, puedo inscribir habilitación urbana, puedo independizar y puedo dar título. Le dieron toda esa facultad.
Pero en algunos casos se han quedado todavía sin independizar en registro público. Por eso hay terrenos de COFOPRI, en áreas de COFOPRI, que aparece la entidad como titular registral. Caso usted, ENACE. Va a aparecer, si lo construye ENACE, va a aparecer ENACE como propietario registral. Pero lo que usted quiere es que aparezca su nombre. Entonces, como usted tiene el contrato de compra-venta a plazos y ya terminó de cancelar y tiene el documento de cancelación, lo que le falta a ese documento es una cláusula de cancelación, pero que la debe emitir la misma entidad. Tiene la suerte que esté en liquidación y está funcionando. Y ellos sí se encargan de esos trámites. Lo más lógico, usted presente, lo revisan, lo acrediten, paga por lo de un notario, el notario arma la escritura pública y lo llevan a registro público con un pago que hay, se lo entrega ya inscrito y a nombre de usted. Pero hay otras empresas que no, por ejemplo, título de propiedad dado por la Junta Nacional de Vivienda. Aunque MADI Perú y ENACE recibieron información de la Junta y de la Corporación Nacional de Vivienda. Pero ¿qué sucede? Que no creo que esté toda la información. Títulos de Sinamos. Ya no existe la institución Sinamos, pero el título está ahí en nombre y aparece en registro público. Ya tienen que iniciarse procesos judiciales para poder determinar el proceso que hace ENACE, ¿no?, de trasladar la propiedad y transferirla al propietario, ¿no? Pero ya con un proceso judicial. En el caso de ENACE, suerte que existe todavía ENACE en liquidación. Y ellos pueden hacer el trámite porque tienen toda la información. Pero usted tiene que sustentar que lo ha pagado. Hay gente que no ha pagado. En la época que sucede, por ejemplo, como explicó el señor, un pago de todos los años que faltaban es porque hubo la inflación. Se redujo la inflación completamente, no, aumentó la inflación completamente, y ya pagar un año era pues una miseria en algunos casos, ¿no? Se pudo pagar en algunos casos todo, ¿no? Otros dejaron de pagar. Y ahí hay un problema, pero ENACE en eso creo que le permite que pueda cancelarlo, pero ya con intereses. No, todo se calcula, pero sí hay solución para esos casos, ¿no? ¿Una pregunta, algo sobre este tema? Una preguntita. Sí, dígame. En un terreno que ha sido, digamos, ya subdividido, un predio que ha sido subdividido. Estamos hablando de un terreno cualquiera que está subdividido. En 4 partes, 5 partes. Pongamos en 4 partes y este es el frente del terreno. Todavía no se ha presentado plano de subdivisión a registro público. Esto físicamente existe. Ahora, para la municipalidad hay que presentar el plano de subdivisión o... A ver, quiero entenderle que en el terreno físicamente está subdividido. Están viviendo ahí, solamente que no han regularizado. ¿No es cierto? Ya hasta construcciones tienen. ¿O solamente terrenos? Terreno. Terreno nada más, pero no están viviendo ahí. No, se pagaba por decir el impuesto predial todo, con conjunto. Claro, o sea, el impuesto predial es de todo el terreno. De todo el terreno. Pero en realidad son 4 titulares. Ahora son 4 titulares. ¿Cómo Toda. es pues, la municipalidad? Físicamente no existe todavía esta división. Ustedes pueden sustentar esto con un plano de independización, de subdivisión, disculpe, de subdivisión, en donde deben nacer unidades inmobiliarias. Y cada una de estas, estamos hablando, si este es el lote urbano 21, ¿no? Estamos hablando a lo mejor 21A, 21B, 21C, 21D. Entonces, nace digamos, físicamente a través de un documento técnico, memoria descriptiva, un plano de subdivisión de lote, ¿no? Y también que la subdivisión en las áreas deben ser equitativamente entre los 4. Y todos deben tener acceso a la calle. Aquí yo tengo acceso a la calle acá, tengo acceso a la calle acá, y estos dos con helicóptero. Entonces, o se hace pasajes o servidumbres de paso que permita que accedan estos lotes y puedan salir, ¿no? Se diseñan los espacios y esas servidumbres de paso básicamente sirven solamente para el libre tránsito y no le pertenece a nadie. Pero está incluido, digamos, en el área. Claro, suma en el área, pero no es propiedad de ninguno de los 4, solamente para
como dice, de paso, para poder llegar a las unidades que están al fondo y que no tienen la condición que piden a la hora de subir, que deben tener acceso a la calle. Si no es directo, a través de un pasadizo. Ya, y si no hay pasadizo es porque tiene, digamos, el colindante. ¿Por acá? ¿Qué tiene? El colindante es, digamos, tiene una relación contractual con uno de los lotes. ¿Pero qué tiene que ver el colindante con el terreno? Usted está presentando el terreno nada más. O sea, digamos, perdón. O sea, esta es la subdivisión. Acá ya es Esa es calle. la calle Frente de calle. lote, ¿no? Para este lote, acá el propietario también, digamos, de este lote. Ah, pero son condiciones distintas. Ya no. No. El de acá también es el propietario acá. Ah, está bien, pero no tiene nada que ver con esto. Él puede tener otro terreno acá y quiere adquirir este de acá. Claro. Entonces, el lote es solamente este lote, el lote 21. Y estamos viendo quién es la propiedad. El nombre de propiedad es distinto a lo que es la distribución de la subdivisión. Las subdivisiones tienen condiciones técnicas. La principal es que las áreas tienen que ser proporcionales. O sea, si este es de 200, este debe ser 201 o este debe ser 198, ¿no? Y lo otro es que deben tener salida los cuatro a la vía. Y ahora el término de propiedad es distinto. A lo mejor este es el señor X, este es el señor Y, este es el señor X y este es Y. Es el término distinto de propiedad, ¿no? Pero sí hay que presentar un plano de independización, ubicación y una memoria descriptiva de subdivisión. Y debe aparecer que en cada subdivisión un contrato de compra-venta. Porque si estoy subiendo es que van a hacer una nueva unidad inmobiliaria. Sección inmobiliaria, claro. Algo que sustente legalmente. Van a hacer una nueva unidad catastral. Por lo tanto, debe haber condición física, económica y legal. Económica porque alguien le tiene que vender ese terreno. Y eso le van a pedir. Económica porque debe aparecer en el contrato cuánto costaba. Y física porque debe existir el terreno. A la existencia del terreno ya está sujeto a lo que es el impuesto a pérdida. Claro. ¿Sí? Pero sí. No se ha presentado, digamos, nada. Ah, no, está. Sí, es que paga uno solo, ¿no? Porque existe un solo terreno. Claro. Pero el señor está pagando sobre todo el terreno, el dueño, ¿no? A lo mejor lo vende a este y genera contratos de compra-venta, transferencia. Con todos esos documentos después, más los planes de... Todo, exacto. Hay formatos también, ¿no? Y también hay normas como la 27157, si hay construcciones, se puede regularizar la independización también. Correcto. Acuérdense que la subdivisión se haga en el lote y después se independiza con la finalidad de llevarlo a registro público, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hasta este punto estamos viendo casuística respecto a lo que es el impuesto a pérdida. Seguimos avanzando mañana, vamos a tocar ya sí, los temas propios de las valorizaciones, que me interesa que usted vea. Pero vamos a seguir tomando el tema de esto. Si no hubiera otra pregunta, yo les agradezco bastante. ¿Sí? ¿O no hay más? ¿Otro casito? Les agradezco, muchas gracias.